esto es una charla que está pensada, voy a compartir la pantalla. ¿Está bien ahí, Diego, cierto? Sí. Bueno, bueno, primero que todo, bueno, gracias Diego también. Nosotros nos conocimos el año pasado en el Congreso de Especialidades Odontológicas, en el IOS. Y bueno, ahí forjamos una amistad, empezamos a hablar, nos empezamos a apoyar gracias a un par de póster voladores por ahí también y a un par de conferencias. Y empezamos a hacer una linda amistad, así que bueno, este es ¿cómo se llama? Una forma de pagar tu simpatía, tu amistad y también de poder concretar los proyectos que tenemos pensados para el futuro. Bueno, esto también está pensado también para la universidad, es un poco de ir haciendo una cooperación para todos en base a lo que es estos tiempos difíciles, ¿ya? Yo sé que el no tener clínica o el estar con clases, con menos clases o menos presenciales, etcétera, nos tiene a todos aburridos, así que es una forma de dar un aporte hacia ustedes, ¿ok? El objetivo está centrado para los especialistas y para estudiantes de pregrado, es una charla bien transversal, desde el punto de vista de que a los alumnos de pregrado les enseño de una forma algunos conceptos esenciales y a los especialistas que nos están viendo les enseño aspectos clínicos relevantes de esta clasificación. Por ende, los invito a quedarse y disfrutar. Vamos a estar cerca de una hora y media más o menos, y al principio vamos a partir con estos conceptos y cómo estos van adquiriendo un dinamismo a la hora de transformarse en un factor quirúrgico o en un factor del diagnóstico importante en la toma de decisiones. ¿Ok? Bueno, para presentarles un poco, también represento a mi proyecto personal que desarrollamos junto con la doctora Francisca Díaz, ya que es Perioplastic, y nos enfocamos principalmente en lo que es educación de posgrado y educación para especialistas. ¿Ok? Aquí les voy a dar un pequeño video de más o menos las actividades que realizamos. Ahí sí. Muy bien. Bueno, dentro de esto es principalmente Perioplastic, es en palabras simples, yo partí subiendo casos clínicos. Después esto empezó a mutar y empezamos a desarrollar parte como del proyecto de clínica, al principio como algo educativo. Y surgió la posibilidad de hacer un curso en Rancagua, después empezaron a abrirse puertas a nivel internacional y empezamos a hacer cursos de 3 días, después programas de un año completo, y una victoria personal que hemos tenido es que este año lanzamos 2 diplomas con la Universidad de Antofagasta. También hacemos derivaciones y servicios quirúrgicos, tutorías quirúrgicas y principalmente estos cursos. Entonces, nunca al principio supimos que íbamos a estar como estamos ahora, así que ha sido un viaje bastante interesante que nos ha permitido conocer gente interesante y de alguna forma mostrar nuestro mensaje quirúrgico desde el punto de vista de lo que me apasiona a mí, que es la cirugía, y mi otra pasión y amor, que es la docencia. ¿Ok? De estos son más o menos los temas en los cuales yo me dedico hace más de 8, casi 9 años, que es desde el punto de vista de la periodoncia y la implantología. 2 mundos paralelos, que es la plástica periodontal y perimplantar, que es el trabajo bien fino y delicado, y la regeneración ósea y la implantología, hasta la regeneración y reconstrucción ósea vertical. Entre ellos, claramente, todo esto es cirugía. Dentro de un globo sería cirugía bucal prácticamente. ¿Ok? Bueno, yéndonos un poco a esto, como dijo Diego, también quizás vamos a tener otras ocasiones, pero nos vamos a centrar un poco a la parte de plástica periodontal, ya que el tiempo es limitado, pero estos 2 conceptos dan para un año prácticamente de enseñanza para poder dominarlos bien. ¿Ok? Vamos a hablar de conceptos biológicos, algunos factores determinantes del éxito y después algunos casos clínicos. Entonces, vamos dando el primer mensaje. Cuando hablamos del tejido periodontal y el tejido perimplantar, tenemos que entender
de que son dos mundos completamente separados, ¿ok? Algunos datos importantes que vamos a ver es que los tejidos no responden de la misma forma, ¿ya? Ustedes vamos a ver ahora que grandes recesiones, prácticamente recesiones del largo de un canino, pueden llegar hasta el ápice y con la cirugía plástica pueden ser resueltas. No así en exposiciones de roscas de implantes, porque los factores biológicos, si bien es el mismo tejido, responden de manera diferente dentro de un sustrato avascular como es la raíz o como lo es en la superficie del titanio. ¿Ok? Entonces, veamos un poco, ¿qué diferencias tengo yo al principio cuando hablamos de estos dos tejidos? Básicamente es de punto de vista vascular y celular y de punto de vista orgánico e inorgánico. Cuando ustedes partieron con clases de anatomía dentaria, se dan cuenta de las proporciones que existían entre el esmalte, entre el 98% de materia inorgánica, la dentina y el cemento, que tenían entre un 60 y 40 más o menos de orgánica e inorgánica, dependiendo del lugar, etc. Eso cobra vida y dinamismo en esto. Por ejemplo, en este caso la adherencia epitelial llega hasta el esmalte. ¿Ok? Vamos hasta el LAC. ¿Por qué? Porque después tenemos este esmalte, no van a unirse estas fibras. Por ende, en la superficie radicular, las fibras, como tenemos un componente orgánico, van a insertarse. Vamos a tener una inserción de fibras desde el punto de vista perpendicular y eso va a generar un mayor sellado. Vámonos a los implantes. A los implantes es un componente metálico completo, o sea, no hay matriz orgánica que pueda ser penetrada en este momento. Por ende, las fibras tienen una disposición diferente que clínicamente van a transferir una percepción del sellado diferente. El margen gingival anatómicamente y por un tema de desarrollo llega hacia el LAC, pero en el implante entendamos que el implante, esa variable de LAC es tan subjetiva, depende de la selección del implante que tengamos, del tipo de conexión de implante, de la rehabilitación que queramos realizar y de la postura del implante desde el punto de vista quirúrgico, de la mano del cirujano. Por ende, este margen gingival va a depender mucho más de muchos más aspectos que de la biología misma. Cuando hablamos del aspecto de volumen celular y cuantía de células, tenemos que hay mayor vascularidad en el tejido periodontal, por ende, me da la posibilidad de mantener mayor número de células, por ende voy a tener más vasos sanguíneos, voy a tener el ligamento periodontal, que es otra corriente vascular, voy a tener también células vasculares y fibroblastos, que son los componentes importantes para la mantención y la reparación de estos tejidos. Y por último, hay una unión firme y en el tejido periimplantar la unión es un poquito más lábil. Y eso va a condicionar dos aspectos fundamentales, de que la salud periodontal desde un principio va a ser diferente a la salud periimplantar. Así tal de que la clasificación de enfermedades periodontales lo define, perdón, de formas totalmente diferentes. A ver, dame un segundito. Espera, que aquí tengo... Ahí sí. Aquí vamos. Nuestra salud perioimplantar y periodontal van a ser diferentes. Cuando hablamos de una salud periodontal, tendríamos que entender que la misión de la periodoncia es lograr un periodonto sano, ¿ya? Y que eso sea estable en el tiempo. Y si eso también es estético, es mejor aún. Por ende, vamos a ver que hay ausencia de signos clínicos de inflamación, ¿ok? Que puede ser en un periodonto intacto o reducido. Pero cuando hablamos de la salud periimplantar, estamos hablando de la misma ausencia de signos inflamatorios, pero hay una connotación importante sobre la mucosa periimplantar que tiene que estar en contacto con tejido queratinizado y hueso en contacto con el implante. Entonces hay una connotación geográfica de esta posición del implante y la posición de los tejidos. Esto es del workshop que se realizó el año 2017 y se expuso en el Europerio el año 2018. ¿Okay? Así que ya tan actualizado, 2 años de actualización es más o menos suficiente. Entonces, vamos a determinar entonces, aspectos importantes para la salud periodontal. ¿Por qué les pongo esto al principio? Porque es muy importante determinar en un proyecto una misión y una visión. Quiere decir hacia dónde vamos. Cuando yo veo un aspecto quirúrgico, puede que tenga muchas opciones, pero tengo que determinar que mi objetivo es lograr esta salud. Estamos partiendo como si fuese una ingeniería reversa, partiendo por lo que yo quiero lograr. Que puede ser una salud periodontal pristina, ¿okay? De libro, ¿okay? Un paciente perfecto. ¿Okay? Eso existe muy poco proporcionalmente en la población. Después tenemos una condición donde la salud periodontal es clínicamente estable, donde puedo tener ciertos defectos, pero efectivamente las pérdidas de inserción son mínimas o no existen, pero hay una
esa idealización está afectada por el fenotipo. Y tenemos también, en pacientes periodontales, ¿pueden ser sanos? Obviamente que sí. Tenemos una enfermedad periodontal estabilizada y tenemos un paciente que fue tratado periodontalmente en remisión y control, en un periodo donde hay ausencia de signos clínicos y hay un proceso de estabilización biológica, de cicatrización y una parte microbiológica importante también durante ese tiempo. Y cuando hablamos de el aspecto periimplantar, nos vamos dando cuenta que estamos hablando de no hay sangramiento de sondaje, no hay signos inflamatorios, y la profundidad puede ser alrededor de 5 milímetros o menos. Cuando a nivel periodontal eso es un rango mucho más estrecho. ¿Okay? Estamos hablando ya de 5 milímetros, estamos hablando de un saco profundo. Cuando estamos hablando en salud periimplantar, estamos hablando ya de un sitio que podría ser incluso sano, por la connotación geográfica que implica la mano del cirujano. Y aspectos clínicos como la consistencia firme y el color rosa. ¿Okay? Ya estamos viendo dos condiciones de cómo vemos ya una cosmovisión diferente. Aspectos más técnicos, la ausencia de sangramiento del sondaje cobra un poco más de relevancia, el sondeo periodontal y la evaluación radiográfica y el nivel de inserción clínica para determinar estabilidad y salud. Y cuando hablamos de periimplantar, como tenemos esa posición del implante que es tan variable y esa unión que también tiene un rango un poco mayor, tenemos que entender de que el sangramiento del sondaje es menor y la pérdida ósea que fisiológica en el tiempo tiene que ser menor a 0,2 milímetros por año, ¿ya? Más la pérdida esperada al primer año, que ahora sabemos que también hay estudios que también dicen que se puede prevenir. ¿Ya? Pero eso es para otro tema. Entrando un poco en el mundo de la mucogingival, y acá les pongo el artículo citado perfectamente por Cortellini, que es parte del grupo que se expuso en el workshop del 2017. Son anomalías, son un grupo de afecciones o condiciones que pueden ser adquiridas del desarrollo, patológicas, que afectan el periodo de inserción. ¿Okay? ¿Y cuál es la disciplina que se encarga de corregirlo? La cirugía plástica periodontal. Y ahora empecemos un poco a utilizar en la cabeza. Cuando hablamos del diagnóstico, yo ya estoy haciendo plástica. Cuando yo estoy hablando del monitoreo y seguimiento, cuando estoy esperando un periodo de tiempo X, mes 1, mes 6, y ahí voy a tomar una decisión en el tiempo, estoy haciendo un seguimiento o una conducta expectante. Cuando hablo del tratamiento resectivo, la antigua periodoncia, donde tengo que desgastar un tejido para mejorar la higiene, también estoy haciendo plástica. O cuando estoy hablando del tratamiento regenerativo, de devolver un tejido inexistente en una zona, o también el tratamiento restaurativo o la interdisciplina. ¿Por qué? Porque el objetivo, más que enfocarnos en qué es cirugía, es un conjunto de disciplinas que busca combatir o corregir este tipo de anomalías. Y la plástica periodontal, definida desde el año 96 y acuñada, son procedimientos quirúrgicos realizados para prevenir o corregir defectos anatómicos, estéticos del desarrollo, traumáticos en mucosa alveolar, hueso alveolar o en dientes e implantes. Cuando hago regeneración, también hago plástica periodontal, todo lo que es diseño de colgajos, etc. Y prácticamente todo están englobados dentro del conjunto de cirugía bucal, porque los principios son los mismos. En este caso es la modificación quirúrgica de la biología. Cuando hablamos entonces de esto, a un poco de generalidades, tenemos que entender de que todas tienen una tendencia a aumentar con la edad. Hay un acúmulo de microdaños en el tiempo que se van transmitiendo, que se van acumulando. Hay factores de la vida, como hábitos, estrés o accidentes que pueden acumularse. Y también algunos pacientes son muy sanos y pueden tenerlas igual. Estoy hablando de gente sana, con una buena higiene, sin periodontitis, que pueda tener una recesión o alguna condición aberrante. ¿Okay? Por eso algunos son transversales. Lo más frecuente son las recesiones gingivales, donde nos vamos a centrar el día de hoy, y las ausencias de encía queratinizada, que prácticamente es mi día a día en la clínica. Bueno, básicamente esto no tiene mucha ciencia, pero de la clasificación antigua, que abordaba 6 anomalías mucogingivales, la única que se agregó fue un concepto nuevo, ¿okay? Que es en este caso el fenotipo periodontal, que va a ser el que vamos a ir definiendo al principio. Pero lo bueno es que estos 10, 15, 20 años de actualizaciones permitieron acuñar nuevos conceptos, permitieron acuñar mayor cantidad de consensos que tengan mayor coherencia y mayor aplicación clínica, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces partamos por el número 1. Cuando hablamos del fenotipo periodontal, ¿okay? Hay
muchas palabras que pueden ser biotipo gingival, biotipo periodontal, fenotipo periodontal, etc. Eso puede ser un poco engorroso. Acá esta clasificación los engloba y son básicamente tres conceptos importantes. Se acuña y se incorpora dentro de un subgrupo lo que es el biotipo gingival. Y dentro del biotipo gingival vamos a ver dos cosas. Primero es el grosor gingival, que es lo que yo creo que la mayoría de ustedes entiende por biotipo gingival. Pero también se adquiere otro concepto más que es el ancho de encía queratinizada, el cual se mide desde la línea bucogingival hasta el borde, hasta el margen gingival. ¿Okay? Ahí vamos a encontrar histológicamente la encía adherida y la encía libre, pero ambas tienen la característica que están queratinizadas, porque es un tejido de recubrimiento y protección, que esa es la importancia, es una barrera física. Después tenemos la morfología ósea. ¿Por qué? Porque la morfología ósea tiene que ver mucho con influencia bidireccionalmente en los tejidos blandos y la dimensión dentaria, que si bien tenemos durante el desarrollo, hay componentes embriológicos que pueden diferir, pero como dijimos que el tejido crece y tiene como tope histológico el LAC, quiere decir que una forma dentaria puede influenciar la forma del LAC y por ende la forma de donde los tejidos se adhieran. ¿Okay? Entonces, estos tres conceptos son los que engloban lo que es el fenotipo periodontal. Vamos entonces con la morfología ósea. Cuando hablamos de la morfología ósea, tenemos cosas del desarrollo o de nacimiento que podemos considerar como dehiscencias o fenestraciones, que son cosas que son predisponentes y pueden ser desencadenadas por un tratamiento ortodóntico, por ejemplo, una vestibularización en una zona, puede ser desencadenado por un tratamiento restaurativo o por el desarrollo mismo que se pueda ir expresando, que son condiciones donde hay ausencia completamente o parcial de tabla vestibular, que es lo que se puede ver a continuación. Lo que ven ahí es una foto de una corticotomía, nada que ver con esto, pero lo que estoy mostrando en las flechas son fenestraciones, que son prácticamente ventanas óseas que se pueden ver cuando el tejido óseo es muy delgado. ¿Okay? Que eso es una cosa que en la actualidad los ortodoncistas ya están evaluando con la imagenología 3D. Después tenemos entonces tres tipos de condiciones. Los dos primeros, uno extremo fino y uno extremo grueso. El extremo fino, en este caso llamado fino festoneado, entonces vamos a ver qué condiciones tiene. Las coronas son triangulares, tienden a tener una posición triangular, porque al ser triangulares, como el LAC en su porción intermedia hace un loop y vuelve a hacer una curvatura en dirección hacia el borde incisal, esto va a ayudar a impulsar que el tejido, primero que las troneras, ¿ya? Ese espacio que se genera al ser triangulares, tiendan a ser más altas, tenga a haber más espacio y tenga que nuestro tejido subir y posicionarse mucho más arriba, por ende el punto de contacto va a ser más incisal. Y eso va a condicionar la segunda opción, que el contacto son del tercio incisal hacia arriba o hacia coronal. La banda de encía queratinizada es más pequeña, la encía es fina, o sea, estoy hablando de un grosor delgado, y el hueso también. ¿Okay? Cuando hablamos de un grueso festoneado, es su posición opuesta. Quiere decir que la corona es cuadrada. Al ser cuadrada, mi tronera es más pequeña, el LAC que tengo, esa curvatura va más centrada hacia el tercio medio de la corona, por ende el punto de contacto va a ser más bajo, más cervical, y la encía queratinizada va a ser más ancha, la encía más gruesa y por ende el hueso más grueso. Y tenemos una condición intermedia que puede ser con una encía gruesa, fibriótica, los dientes pseudo triangulares u ovalados y una fina zona de encía queratinizada y un festoneado gingival. ¿Ok? Entonces, es cuando los primeros dos, el grueso y el fino, son básicamente y fácilmente reconocibles, y si es que tienen dudas sobre eso, lo más probable es que sea un grueso festoneado, que es una condición intermedia. ¿Ok? Vamos a hablar un poco, para ir avanzando, de este concepto de la clasificación de Cois. Se dio cuenta de que el tejido óseo sigue el contorno del LAC, ¿ya? O el LAC sigue el contorno óseo, ¿ya? Es bidireccional prácticamente. Y esa distancia tiende a ser en un 80% constante, que es lo que va a determinar el espesor de mi tejido supracrestal, antiguamente llamado ya ancho biológico o espacio biológico,
o adherencia supragingival o supracrestal, entre otros de sus sinónimos. ¿Ok? Vamos a darnos cuenta entonces que esta curvatura va a condicionar entonces que esta relación en un 80% se cumple y en otro porcentaje no. Y quiere decir que me puede dar en algunas ocasiones anchos biológicos mayores a 3 milímetros o tejido supracristalino mayor a 3 milímetros. Por ende, al momento de evaluar la cirugía resectiva, el alargamiento coronario, es importante en la actualidad determinar este fenotipo y determinar esta relación de contacto, relación dimensional que existe entre el hueso y, en este caso, el LAC. ¿Ok? Esa es una de las condiciones. Cuando desarrollamos entonces el grosor, ¿ok? Entonces, cuando hablan del biotipo, muchas veces, y la clase que hacemos de biotipo, es el grosor de la encía. Puede ser, o es la forma del diente. No, el grosor en este caso el biotipo estamos determinando que es el grosor de la encía en su porción vestibular, el cual puede ser medido de muchas formas. ¿Ok? Por ende, cuando yo les hablo de un biotipo fino en una foto, lamentablemente me tienen que creer que es fino porque la mejor forma de medirlo es con un escáner, con elementos ultrasónicos, con medición directa o a través de la sonda. Pero en este estudio que estamos mostrando de Kahn, lo que se dieron cuenta es que la medición visual, quiere decir mirándolo y asignándolo, no tiene ninguna relación con los otros sistemas de medición, lo cual lo hace poco confiable. Cuando hablo de un elemento que es poco confiable, puede ser que es difícil de medir para uno y entre colegas. O sea, si yo hago una derivación sobre un biotipo fino o grueso, puede que ambos tengan también una incoherencia en la asignación del biotipo. Por ende, una de las formas para poder medir este grosor, tanto de la tabla vestibular como del tejido blando, es a través de separadores y sacar un escáner y poder medirlo de forma digital. Y otra forma también es a través de la translucidez de la sonda, que a mi parecer es costo efectivo y eficiente, mucho mejor que los otros sistemas porque ustedes tienen una sonda, es fácil de medir, es fácil de transmitir el mensaje al ortodoncista, al rehabilitador, al colega, al profesor, al compañero, de que si se trasluce la sonda, es fino, y si es que no se trasluce la sonda, es grueso. ¿Se fijan? Es dicotómico. ¿Ok? Porque cuando hablamos de punto de vista histológico, estamos hablando de un tejido de 0,8, 0,9, algunos autores dicen 1,1, 1,2, que es el rango, otros sobre 1,5, otros sobre 1,8, pero nuestro elemento de medición más fino es, en este momento, la sonda periodontal, y más fácil de adquirir. Por ende, no es algo que clínicamente tiene una aplicabilidad muy grande, y también tiene una coherencia con los otros sistemas de medición, que, como dije anteriormente, puede ser medido con un caliper, que en este estudio claramente lo hicieron con piezas que tenían indicación de exodoncia y una medición directa, o puede ser también con elementos ultrasónicos o con el escáner. Y estos tres que nombré anteriormente tienen una alta tasa de coherencia en mediciones con la medición con sonda. Quiere decir, si yo mido con sonda, estoy casi 100% de que mi resultado va a coincidir con la asignación de grosor gingival con un escáner, con un elemento ultrasónico de medición o con una medición directa. Y eso le da un poco más de peso. ¿Okay? Si bien hay artículos que pueden ser un poco más contradictorios, pero hay mayores artículos que aprueban esta afirmación que los que están en contra. ¿Okay? Entonces, ¿qué aspectos clínicos tenemos relacionados con esto de los fenotipos? ¿Por qué es importante asignarlo? Desde el punto de vista de cirugías, es importante considerarlo desde el punto de vista de el comportamiento que va a tener el tejido al momento de cicatrizar, el grado de complicaciones, la aceptación de algún injerto, de un implante, desde el punto de vista del diseño de colgajo, por la vascularidad. Desde el punto de vista técnico o táctico, es el riesgo de perforaciones durante una cirugía, por ejemplo. Desde el punto de vista ortodóntico, es el grado de complicaciones que yo voy a ver durante o después del tratamiento de ortodoncia. ¿Por qué? Porque los biotipos finos tienden más, al tener corticales más pequeñas, al tener tejidos menos, si lo vemos desde el punto de vista histológico, tienen menor volumen celular por milímetro cúbico, y esto hace que la capacidad de recuperabilidad de estos tejidos o la capacidad vascular los haga colapsar. Y a veces colapsan sin la necesidad de desarrollar un proceso inflamatorio o doloroso. Entonces tienen cualidades subclínicas en las cuales uno no se da cuenta y hay una progresión muy lenta en el tiempo. Por ende, un ortodoncista asignar un biotipo puede estratégicamente derivarlo a un ortodoncista, alargar las sesiones, hacer injertos, controlar la inflamación gingival, entre otros aspectos.
Eso va a dar resultados más predecibles, evitar complicaciones y menor cantidad de excusas a los pacientes cuando hay eh, hay alguna recesión o algún aspecto durante el tratamiento. Desde el punto de vista de la rehabilitación, el manejo de las encías con hilos retractor, por ejemplo, al hacer carillas o al tomar impresiones, va a determinar que si es grueso va a tener una mejor respuesta y va a tender a recuperarse mucho mejor que uno fino. Por ende, la elección de un hilo retractor va a ser importante a la hora de trabajar biotipos finos, ¿ok? O al momento de tallar los márgenes, tratar de hacerlo en biotipos más gruesos, subgingivales, y no tan subgingivales en biotipos más finos. ¿Okay? También va a haber un aspecto del tipo de rehabilitación que yo voy a hacer por la translucidez también del margen de mi preparación. Esos aspectos ya un poco más finos y críticos en la rehabilitación. Cuando nos pasamos un poco ya al segundo tema, ya, dejemos claro entonces que los fenotipos tienen un aspecto, el diagnóstico, si bien me ayuda a proyectar el posible comportamiento de mis tejidos frente a una terapéutica. ¿Okay? Por eso es importante su asignación. Cuando hablamos de recesiones gingivales, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, una condición como esta, que la vamos a mostrar al final, donde un tratamiento ortodóntico exitoso, con un alineamiento, con una buena mordida, etcétera, etcétera, terminan con condiciones al terminar la ortodoncia como las que se ven a continuación. ¿Ok? Entonces aquí pasa que tenemos los dientes derechos, pero ¿cuántas cosas tuvieron que pasar para llegar a esto? ¿Ok? Esto no partió como una recesión grande, partió como una recesión pequeña. Entonces, ir pensando y viendo qué pasó en el camino. Una tabla vestibular muy delgada, una fuerza muy fuerte, o efectivamente, créanme que es mucho más fácil resolver una recesión pequeña que una recesión como esta. Por ende, hay aspectos importantes, ¿okay? que resaltar. Vamos entonces. Las recesiones son definidas como la migración apical del margen gingival en relación a su ecuador dentario, en este caso el límite anverosegmentario. ¿Okay? Y pueden asociarse con, o están asociadas porque hay pérdida de nivel de inserción y sobre todo exposición de la superficie radicular, las cuales pueden desencadenar otra cosa más. Algunos de los aspectos importantes son los que puse ahí, que son, del punto de vista del fenotipo, predisponentes, de la encía adherida, por ejemplo, cepillado traumático, restauraciones cervicales, desde el punto de vista odontológico, como la ortodoncia también, la presencia de frenillos de inserción aberrante, o aspectos anatómicos como un vestíbulo poco profundo, que impide una higiene, entre otras cosas. ¿Qué consideraciones vamos a ir viendo? Y las vamos a definir en detalle con una aplicabilidad clínica, ¿ok? La profundidad de la recesión, y esto es lo que propone la nueva clasificación, ¿ok? Antiguamente, nosotros en el posgrado, cuando hacía clase en la Universidad Andrés Bello, ¿ya? Que este año es mi primer año sin docencia en posgrado en esa universidad, ahora me fui a la Universidad de Antofagasta con los otros diplomados, es que preguntábamos sobre la clasificación de Miller. La clasificación de Miller me imagino que aparece en el Carranza todavía, y todo el mundo que está en pregrado me imagino que la sabe, ¿ya? Que son estos 4 puntos sobre qué clasificación de Miller y si era posible o no recubrir al 100% o no. Y si queríamos pillar un alumno, siempre lo hacíamos jugar entre una clasificación de Miller 1 y 2. Pero hay otros factores más que afectan este éxito. ¿Okay? Y esta nueva clasificación propone estos aspectos, que es la profundidad de la recesión, si este LAC es visible o no visible, si tiene un escalón o no tiene un escalón, si es que hay el nivel de inserción interproximal en vez del hueso interproximal, estamos hablando de un aspecto óseo versus de un aspecto clínico, el grosor gingival, las condiciones del diente, si hay aspectos estéticos que conciernen al paciente, y como la estética y la hipersensibilidad y efectivamente la condición del diente. ¿Ok? Vamos viendo entonces una por una. Ahora, antes de eso, quiero también manifestarles un mensaje. Esto no es una cirugía donde yo opero al paciente, saco mi foto a las 6 semanas y después me despido. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la cirugía plástica periodontal está enfocada a trabajar consecuencias, ¿ok? Pero esas consecuencias, si es que no tenemos un diagnóstico, ¿ya? No vamos a poder hacer que perduren en el tiempo, ¿ok? Y acá está nuestra labor como clínicos en ahondar un poco más en la vida de los pacientes o en el monitoreo constante de ellos, donde yo sugiero determinar lo que se llama una posible causa. ¿Por qué una posible causa? Porque esto es tan multifactorial de que lo que tenemos que ir viendo es identificando algunas de las causas y tratar de controlarlas, ¿ok?
porque no hay un solo causante en esto, ¿ok? Nadie podría decir de que la pandemia se produjo por un aspecto en particular. No, todos los países tienen una infinidad de factores políticos y sanitarios que hacen que estemos en las condiciones actuales. Por eso no es culpa solamente de China, sino que también hay otros culpables entre medio. Y el tratamiento es corregir la consecuencia de dicha causa. Por ende, no solamente la cirugía, sino que es el seguimiento de estos pacientes. Por ende, ya en este artículo, Giovanni Zucchelli propone aspectos anatómicos, aspectos fisiológicos y patológicos que controlar. Por ejemplo, anatómicos, ya dijimos, el fenotipo, por ejemplo, la presencia de dehiscencia, la posición anormal del diente, problemas de la erupción o la forma del diente. Desde el punto de vista fisiológico, durante la ortodoncia o post-ortodoncia en el proceso de estabilización, aspectos protésicos y hábitos del paciente. Y desde el punto de vista patológico, la enfermedad periodontal, aspectos como una inflamación gingival, que una inflamación gingival puede cicatrizar sin ser periodontitis en una recesión, que también, como les decía, esto es transversal. Aspectos traumáticos como el mal uso de seda dental, piercing intraorales, entre otras cosas. Entonces, vamos viendo. El primer factor que vamos a considerar, ¿ya? Propuesto en esta nueva clasificación y descrito de una forma más clínica en esto, es la profundidad de la recesión. ¿Yo cómo lo defino? Cuando hablamos de cirugía tenemos que entender que en la raíz no hay vasos sanguíneos, ¿ok? Es un componente avascular, ¿ok? Por eso está expuesto en el medio, se mineraliza, se desmineraliza, genera, etcétera, pero es un tejido duro que no está vascularizado de forma externa. Tiene una vascularización a través de la pulpa y a través del ápice, pero por fuera es un tejido orgánico e inorgánico, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo creo tejido ahí? Entonces, mientras más grande mi recesión, que la mido desde el LAC hasta el margen gingival, va a determinar un concepto de dificultad, una cantidad de procedimientos, y entre otras cosas más. Véanlo como la parte avascular. Cuando hablo también de, nuevamente, si todas las recesiones se miden desde el LAC, ¿qué pasa con las lesiones cervicales no cariosas? ¿Qué pasa con estas resinas que están puestas en la zona cervical? ¿Dónde está el éxito? ¿Hasta dónde llego? Hasta si ya no sé dónde llegar. Mi maratón está en el kilómetro 39, en el 40, en el 43. Acá no sé el milímetro más hacia arriba o hacia abajo, cuál va a ser el éxito. ¿Ok? Por ende, mis objetivos tienen que ir cambiando. El grosor gingival, dentro del fenotipo, el grosor gingival, ¿por qué? Porque el grosor gingival va a determinar, en algunos casos, el riesgo, el tipo de vascularización que voy a tener en ese tejido, si va a ser favorable o no. El nivel de inserción interproximal. Cuando veíamos la clasificación antigua de Miller, hablaba de hueso interproximal. Acá tenemos la proyección de ese hueso interproximal en un nivel de inserción interproximal, ¿ok? Que es lo que vemos a nivel de las papilas. La condición clínica del diente, ¿okay? Cómo están las condiciones clínicas de mi tejido, por ejemplo, en ese lugar. Aspectos del paciente, como la estética, ¿okay? ¿Por qué? Porque pacientes van a ser más demandantes, ya van a exigir un mayor éxito en esto. Y aspectos también de cotidianos de la vida, como lo que es la hipersensibilidad, ¿okay? Que finalmente es un tema de día a día, sobre todo en invierno, o con los refrescos, etcétera. Ustedes que están con las piscolas con hielo, no sé, todos podemos ver que hay una recesión entre medio, etcétera, que puede molestar. Y se ríe mi moderador se ríe porque sabe que es verdad. Muy bien. Ya, y condiciones del diente, como en este caso resinas cervicales, que efectivamente, si ya es difícil que el tejido se adhiera a la raíz, más difícil va a ser que se adhiera una resina, porque es un tejido totalmente artificial. Entonces se dan cuenta que ya no es clasificación 1 y 4 de Miller, sino que empezamos con más factores y esto empieza a crecer. Vamos entonces con pongan atención en estas 3-4 diapositivas que vienen, porque vamos a definir ya un Excel prácticamente de cosas que tienen que ir definiendo. ¿Okay? Lo primero es que pasamos de la clasificación de Miller a la clasificación de Cairo. Cuando hablábamos de clasificación de Miller eran 4 aspectos, con Cairo van a ser 3 aspectos. ¿Okay? Y esos 3 aspectos vamos a definirlos a continuación. Vamos a ver entonces qué aspectos clínicos propone esta nueva clasificación y a tal punto que lo ponemos en la ficha clínica, lo analizamos, después y vamos a ir viendo caso por caso. Primero, la clasificación de Miller era de 1 a 4, y hablábamos de nivel de hueso interproximal y hablábamos de una relación de la recesión con la línea mucogingival, hablábamos de esos 2 factores. Y
¿Qué aspectos se comparten? Es que con una clase 1 y 2 de Miller, yo podía tener el 100% de recubrimiento radicular. ¿Ok? Cairo hizo una pequeña modificación y la clasificación, el punto 1 y 2 de Miller, que es lo que ustedes tienen en el centro, lo puso como clasificación de Cairo número 1. ¿Por qué? Porque el beneficio o el punto importante de la clasificación de Miller no es su relación con la línea hemocogingival, es la posibilidad que me permite a mí pronosticar mi éxito. Quiere decir hasta dónde voy a llegar y si es posible lograr el 100% o no. Entonces, el 1 y 2 lo simplificó en clasificación de Cairo 1, RT1, Root Type 1. ¿Ok? El clase 3 de Miller, donde se hablaba de que el recubrimiento radicular iba a ser parcial o no podía llegar al 100% porque había una pérdida de hueso interproximal, lo puso como clasificación 2 de Cairo. ¿Ok? Y la clasificación de Miller número 4, él la llamó RT3, Root Type 3, donde no es aconsejable hacer un procedimiento buscando recubrimiento radicular debido a que el nivel de inserción interproximal es inferior y el pronóstico es dudoso de lo que pueda resultar ahí. Entonces, compartimos la misma visión, que me permite pronosticar mi grado de recubrimiento radicular, completo, parcial y prácticamente poco probable. Lo que sí lo hizo más simple, ¿ok? De 4 pasamos a 3. Ahora, ¿qué otros aspectos se agregan? Pini Prato propuso dentro de estos últimos 10 años la presencia del lag. Si nosotros medimos nuestro éxito de que la recesión tiene que llegar hacia el lag, ¿qué pasa cuando no hay lag? ¿Cierto? O sea, en muchos casos tenemos lesiones cervicales no cariosas donde el lag prácticamente se genera una lesión en forma de cuña y se ve el lag en la parte del diente y es imposible que llegue ahí. ¿Ok? Entonces definió dos cosas. Primero, la presencia del lag. Si está presente y visible o si no está presente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo no sé dónde está mi meta, ¿cómo voy a saber si voy a ser exitoso o no? ¿Ok? Entonces, y por otro lado, un componente horizontal que se agrega, en este caso, a las lesiones cervicales no cariosas, que es si es que hay un escalón o resalte a nivel vestibular. Estamos hablando de esta lesión de cuña o esta pequeña compromiso ¿ya? Del lag donde se invagina y se lleva un poco de esmalte y un poco de raíz. ¿Ok? Entonces, si mi lag está presente, voy a tener un A, y si no tengo escalón o mi escalón es ínfimo, voy a tener un A negativo, que va a ser una muy buena situación porque voy a poder ver el lag y no voy a tener un componente de pérdida de sustancia dentaria. El lag no detectable va a ser clasificación B, y si tengo un escalón, voy a tener en este caso un componente horizontal que hacerme cargo de alguna forma con el tejido, con restaurativa, etc. Entonces se hacen ahí, en combinación tenemos 4 tipos según Pini Prato. Después, que lo definimos anteriormente, la presencia de este fenotipo. En este caso, si es fino festoneado, si es grueso o si es grueso festoneado. Y dijimos ya la profundidad, que medida efectivamente desde el lag hacia el margen, que me va a determinar a mí un componente avascular o la dificultad o el número de procedimientos, etcétera, etcétera. Y se agrega otro factor. Ya habíamos hablado del fenotipo, ¿ya? Entonces agregamos también la cantidad de encía queratinizada. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero en mi recubrimiento radicular es que en la raíz se genere encía queratinizada. Por ende, tengo que buscarla. La voy a buscar al paladar, la voy a buscar a la tuberosidad o en el mismo sitio quirúrgico a través de un diseño de colgajos. ¿Okay? Por ende, tengo que medir esa encía queratinizada. Y ahora, vamos a ver cómo estos conceptos se aplican a la práctica diaria y cómo tenemos que ir incorporándolos junto con también aspectos y preguntas que tenemos que hacernos en relación al tipo de consulta con los pacientes. ¿Ok? Vamos entonces con el primero. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Son las... Ok. Entonces, vamos. Tenemos que, por ejemplo, este caso en particular, tenemos que hay una condición de un fenotipo grueso, ¿cierto? Que se puede ver efectivamente porque evidentemente me tienen que creer, la sonda no se trasluce. El Cairo, o sea, hay pérdida de hueso de nivel de inserción interproximal en algunas piezas y en otras no. Entonces tengo 1 y 2. El lag no está presente, pero no tengo escalón. Y la profundidad es mayor y los sitios son múltiples y encía queratinizada tengo apical a mis recesiones al menos de 2 milímetros.
Ahora, hablando con el paciente, ¿cuáles fueron las consultas? Primero, el paciente no vino por estética porque es un sector inferior y dijo, bueno, vamos a disminuir la sensibilidad porque le molestaba, él notaba que había un grado de progresión y yo quería mejorar las condiciones clínicas para un tema de cepillado, asumí que podía ser un cepillado traumático, entre otras cosas, y dijimos, bueno, vamos a ver cómo resolvemos esto, cuáles fueron mis objetivos, si bien disminuimos la sensibilidad, logramos un recubrimiento completo en algunas piezas donde se podía y otro parcial, pero mejoramos las condiciones del diente. ¿Okay? Después, ¿qué me falta? Mandarlo a restaurativa para que hagan un pulido de esa restauración o un mejor contorneo para que pueda complementar, desde el punto de vista dentario, mi acción como cirujano. ¿Okay? Y no es un aspecto estético, entonces, por ende, si bien se ve mejor, pero al paciente no es de su interés. ¿Okay? Para nosotros es estético, pero para el paciente no. Mi hermano, que lo operamos con la doctora Felmer y otros colegas más en la universidad, es un fenotipo grueso, ¿ya? Que podemos verlo en la foto lateral, que hay un grosor más o menos importante, pero no había un aspecto estético, porque es un canino, ya la sonrisa tampoco favorecía, pero sí había un pequeño resalte, y la que estaba presente, un sitio unitario y una recesión pequeña. Pero el objetivo de este paciente es disminuir su sensibilidad, lograr el recubrimiento porque notó que molestaba al tacto, al cepillado con los fríos, y había un grado de progresión en el tiempo. ¿Okay? Entonces, vamos viendo cómo los aspectos van moviéndose, y tenemos aquí el recubrimiento radicular de esta pieza, donde llegamos al 100% porque es un Cairo 1, tenemos LAC que está cubierto y es un sitio más o menos fácil. Aquí vamos con entonces otro caso. La paciente no vino no vengo a hacerme plástica periodontal, eso fue o sea, no vino con ese motivo de consulta. La paciente llegó porque tengo los dientes amarillos. ¿Okay? Le dije, no, eso no son sus dientes. Bueno, es su diente, pero es la parte de la raíz del diente. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Y acá tengo un caso estético. Entonces, primero pensemos, el fenotipo grueso se ve con una corona cuadrada, unos puntos de contacto, unas troneras bajas, tenemos que prácticamente no hay pérdida de inserción, por ende es un Cairo 1, pero el LAC está ausente y está con un escalón, que es lo que se puede ver en mayor medida en los dos centrales y en el lateral. Y la profundidad es variable, va de 3 a 5 milímetros más o menos. Son sitios múltiples y la encía queratinizada apical es abundante. Entonces, el objetivo que me planteé fue, desde el punto de vista estético, había cierto grado de sensibilidad pero baja, pero lo que queríamos también era mejorar las condiciones higiénicas y frenar la progresión. ¿Okay? Acá vamos a ver cómo se ve el resultado, donde logramos un recubrimiento al 100% y al 90 y tanto por ciento en el lateral. Tomen en conciencia, recuerden que es un Cairo, es una clasificación B, ya, negativa, B positiva, o sea, quiere decir que no hay LAC y hay escalón. Por ende, ¿recubrió al 100%? Sí. Lo que se ve en el lateral es la sustancia dentaria que se perdió de la corona, no de la raíz. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, muchas veces esa falsa sensación de éxito, ¿okay? Que tenemos, que decimos, oh, me falta 1 milímetro. No, el tejido llegó al 100% de lo que anatómicamente podría llegar, pero no te va a llegar al lugar donde faltaba esmalte. ¿Okay? Esa es la parte del esmalte que se perdió, por eso había una lesión, por eso es importante determinar, en este caso, si hay presencia o no presencia del LAC y la profundidad de esto. Porque si me pongo más exquisito, con este resultado, le diría a la paciente que quizás habría que hacer una pequeña restauración ahí, etcétera. Gracias a Dios la paciente no lo notó y para ella fue más que suficiente el resultado y para nosotros también. ¿Ok? Y vemos entonces un resultado como aquello. Acá tenemos otro caso también de la índole estética, donde a través de cada dentista que visitó le hizo una resina. O sea, visitó al menos 3, 4 dentistas. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que antiguamente, y yo también lo hice, resolvíamos muchas veces las recesiones o la sensibilidad con restaurativa. ¿Qué hacíamos? Hacíamos una técnica adhesiva en un sustrato deficiente, en una mineralización que es más deficiente que el esmalte, y podíamos perpetuar aún más ya esa condición, ¿cómo se llama?, de sensibilidad, y por
empeorar más, aún así con un mal pulido o con un mal ajuste, una condición higiénica. ¿Okay? Y por otro lado también un problema de color. Entonces aquí el paciente vino por un tema de bruxismo, hicimos un plano, tratamos periodontalmente, hicimos el aspecto estético como objetivo, había sensibilidad y él quería mejorar las condiciones higiénicas también y frenar esta progresión. Analicemos, tenemos un fenotipo, en este caso es grueso, festoneado. La sonda no se trasluce, pero es un fenotipo intermedio. Tiene Cairo 1 y 2, quiere decir que hay en algunos lugares se puede lograr el 100% cobertura y en otros lados no. Hay presencia de láquer en algunas piezas, en otras no, y en otras hay escalón. Y la profundidad varía desde 2 hasta 5 o 6 milímetros. Los sitios son múltiples y la encía queratinizada apical al margen es abundante. ¿Okay? Vamos viendo cómo esta mantra se va repitiendo en cada uno de estos casos. Estamos viendo el resultado. ¿Okay? Lo mismo, mejoramos las condiciones higiénicas, mejoramos las condiciones estéticas, etc. A nivel de los caninos, a nivel de la pieza 11, hay ahí un espacio. No recubrió el 100%, sí recubrió el 100%, pero esa sustancia dentaria que se la debemos, que hay que cobrársela, perdón, al esmalte, y la restauramos o no la restauramos. En este caso, nuevamente, monitoreo. ¿Por qué? Porque si eso está sano, no progresa, tiene buena higiene, no tiene sensibilidad, no afecta estéticamente, no es necesario quizás poner un factor local como una restauración en esa zona. Hay casos en que sí y casos en que no. ¿Okay? Y en este caso dijimos, bueno, veamos en el tiempo y tenemos el caso a los 2 años, ya que lo que vemos acá, en la misma condición. Esto yo creo que 2, 3, 4 años prácticamente. Ya vamos a pasarnos un poco cómo lo realizamos. Otro caso. Fíjense, puntos blancos. Es un Cairo 2. O sea, recubrimiento al 100% nunca va a ser. Y es un caso fino festoneado. Miren cómo en los márgenes se trasluce la superficie dentaria y ósea. Está prácticamente pálido. ¿Okay? Es un LAC presente, sin escalón. La profundidad es de 2 a 4 milímetros, sitios múltiples y una encía queratinizada pequeña y escasa. ¿Okay? Aquí el objetivo no era estético, era de sensibilidad, inflamación y dolor al momento de hacer la higiene. Y noten ese frenillo también. Entonces, al cubrirlo, no llegamos al 100%, pero miren la condición, el grosor del tejido aumentó. Primero recubrió, ¿ya? Que era algo que queremos ver cómo recubre. ¿Ya? Vamos a ver que recubre, no va a recubrir al 100%, era algo que le indicamos al paciente, pero el tejido está más grueso, está más estable, cambiamos la posición del frenillo, mejoramos la banda de encía queratinizada, desplazamos un poco la línea mucogingival y tenemos una condición de tejido sano. ¿Ok? Otro caso, frenillo, dolor, fenotipo fino también festoneado, Cairo 1. O sea, ¿puedo llegar al 100%? Sí. Profundidad 4 milímetros. Condición del diente, inflamado, dolor, etc. Encía queratinizada, apical, prácticamente 1 milímetro o menos. Entonces, tenemos que, veamos entonces cómo queda esto. Eliminamos el frenillo, recubrimos las piezas y aumentamos la banda de encía queratinizada, el grosor del tejido, dejamos condiciones sanas, entre otras cosas. Por ende, esto, si bien es mucho más, o sea, mejora las condiciones significativamente de los dientes, o sea, es algo que en el día de hoy es necesario, es predecible, ¿ya? Y hay muchos colegas que lo realizan. ¿Qué beneficios tiene esta nueva clasificación y qué recomendaciones clínicas? ¿Ok? Ya. Entonces, al principio definimos, después vimos aspectos a considerar de la nueva clasificación, ahora los implementamos y vimos a través de casos clínicos cómo determinando ciertos objetivos y cómo esta clasificación se va aplicando y tiene una coherencia y tiene ¿cómo se llama? Se va repitiendo, protocolarizándolas propiamente tal, a tal punto de que cuando hablamos del fenotipo, del punto de vista específico y clínico, ¿ya? Y quirúrgico, a mí me ayuda a determinar si voy a tener riesgo de perforación o no. Otro punto, ¿qué tipo de hoja voy a utilizar? ¿Una micro hoja, una mini hoja o una hoja? La contracción del tejido va a ser mayor y la necesidad vascular y celular de este tejido también va a ser mayor. Si es muy fino, voy a tener que buscar un sustituto como un tejido de paladar para poder engrosarlo o para poder complementarlo. La manipulación va a tener que ser más sensible, la técnica más sutil, quizás con magnificación y otros aspectos, y como les dije, la necesidad de sustitutos como injertos gingivales o matrices. Cuando hablamos de Cairo, nuevamente, igual que Miller, me determina a mí el pronóstico y grado de cobertura radicular, y desde el punto de vista personal en el paciente, esto me va a dar la posibilidad de darle indicación al paciente y decirle y cubrir sus expectativas
están bien, ¿ok? Vamos, la presencia del LAC es un punto de Pablo, referencia, es la maratón, es la meta de la maratón, ¿ya? Dime, Pablo, dime, perdona, es estoy aquí. que se te cortó la señal en un momento, entonces a lo mejor quieres retroceder un poquitito, ¿A unos 10 dónde? segundos, porque como que se congeló tu señal. ¿A cuánto retrocedo? No, solo unos segundos atrás estabas hablando de esta diapositiva y se te cortó un poco el audio. Ya hablé de esa, ¿cierto? Ok. Sí, Entonces, hablo del, exactamente, de la unión amelocementaria. ¿Ok? Eh, Esto, como les dije, es el punto o la meta, ¿ya?, de lo que yo quiero lograr con mi recubrimiento radicular, que en este caso es mi punto de referencia, mi éxito, y en algunos casos cuando está perdido en componente horizontal o se migró hacia coronal, va a cambiar en la forma en que vemos el éxito. ¿Okay? Y a veces la interdisciplina, como la restaurativa, va a buscar recubrir, o sea, devolver esta sustancia en talla perdida y complementar con el recubrimiento radicular. Entonces, muchas veces el paciente va a decir, llegamos al 100% y el paciente va a decir, me quedan unas cuñitas por aquí o unos espacios. Tú vas a ver, estuviste 3 horas operando, te costó mucho, llegaste al 100% y dejaste a un paciente que no está contento. Entonces, ese punto de referencia es importante dominarlo. ¿Ok? Y la necesidad de reconstrucción desde el punto de vista restaurativo, ¿okay? Que es un complemento, que es lo que podemos ver en esta foto. Cuando hay presencia de escalón, es ese componente horizontal. Primero, la necesidad de devolver un LAC, ¿ya? Clínico a lo más parecido al LAC anatómico que teníamos, va a determinar la sensibilidad, el grado de cobertura y puede dar esa falsa sensación de éxito. Y por otro lado, va a ser compensable con el grosor del tejido por sí solo, el grosor del tejido más un injerto, o el grosor del tejido más un injerto más restaurativa, ¿ok? Que es cómo abordamos cada uno de estos sitios. Y la profundidad, en este caso yo la defino como ese componente avascular, ¿ya? Pero va, desde el punto de vista clínico, determinar la dificultad, el grado de desplazamiento de los tejidos. Si ustedes ven, llevar el tejido desde el borde hasta la corona es prácticamente imposible, por eso hay que sacarlo de otro lado. Y aquí estamos con técnicas donde trasladamos, rotamos, roto-trasladamos, injertamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a determinar también la cantidad de procedimientos que yo voy a trabajar. Y desde el punto de vista clínico con el paciente, acotar sus expectativas. ¿Okay? Porque para hacer procedimientos con este tipo de recesiones hay que tener un grado de experiencia. Y por claramente el valor del sitio sobre lo que es estético, lo que es funcional y biológico. ¿Okay? Si hablamos del... Si yo veo, el paciente quiere los 6 dientes anteriores y yo le digo que sí, ya, después dejo los 2 premolares para cada lado sin tratar. Y voy a tener que hacer 3 cirugías. Entonces también va a hablar un poco de el número de cirugías, la complejidad, el enfoque quirúrgico que voy a lograr, la elección de mi técnica y también de alguna forma para abordar al paciente en este tipo de procedimientos. Y la encía queratinizada, como les dije, es el tejido que yo quiero dejar en mi diente o en mi implante. ¿Y de dónde lo vamos a desplazar? Y claramente, o de dónde lo vamos a sacar. ¿Okay? Porque si está ausente, tenemos que sacarlo de alguna parte. Cuando hablamos entonces, vamos a repasar los últimos 3 anomalías de color, lo vamos a dejar de lado porque ya es más... acá en Chile prácticamente no he visto ningún paciente con una anomalía de color. Vamos a ver entonces vestíbulos poco profundos. Otro punto importante debido a que es un componente en la mantención de implantes, en la higiene y en aspectos protésicos también. Bueno, cuando hablamos de la ausencia de encía queratinizada, se necesita, y dije anteriormente, que es un tejido que es importante porque es un tejido de cobertura, un tejido de protección, una barrera física, ¿ok? Y que por otro lado genera un sellado para que no exista filtración del medio externo al interno, ¿ok? Por ende es necesario un mínimo. ¿Cuál es ese mínimo? Ya histológicamente o clínicamente lo que sea funcional, ¿ok? Pero recuerden que ese mínimo tiene que ser al menos para la encía libre 1 milímetro, ya que es la encía que está del surco hacia el margen gingival, y tiene que tener un poco de encía adherida para que genere este sellado. Por ende, 1,5 a 2 milímetros podría considerarse lo mínimo, pero no hay consenso. Por eso es importante para mantener la salud gingival, y la ausencia o una mínima cantidad o crítica es considerado un factor predisponente para recesiones o para la inflamación o incluso para implantes como una puerta de entrada para filtración. Por ende,
Cuando hablamos de densidad queratinizada, yo redondeando siempre les digo, siempre tiene que haber más de 2 milímetros. Pero el consenso no ha sido tan una reunión de expertos, todos proponen que más de 2 milímetros es necesario. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso, si bien es controversial, pero clínicamente yo no tengo que valérmelas con los científicos, sino que con mis pacientes, finalmente. Entonces, si bien es motivo de discusión científica, sí, hay consenso, es controversial también, etcétera, pero clínicamente el éxito lo determinan mis pacientes prácticamente, y claramente a ustedes si les gustan mis presentaciones o no. Bueno, entonces este caso es protésico. ¿Ya? ¿Quién ha tenido dolores de cabeza con una prótesis inferior? ¿Okay? Como en este caso. En septiembre me llegan alumnos de pregrado buscando soluciones porque no hay soporte, porque lo da en este caso el reborde, y tampoco hay sellado porque la línea mucogingival está muy alta. ¿Okay? Entonces, con técnicas donde desplazamos el vestíbulo e injertamos encía queratinizada, que es lo que estamos mostrando acá, logramos que condiciones como esta pasen a ser condiciones como esta, donde un vestíbulo profundo entrega un mejor control de placa. Desde el punto de vista de prótesis, voy a tener un sellado protésico mayor porque mi línea mucogingival es desplazada. Desde el punto de vista de soporte, voy a tener un mayor soporte protésico porque voy a tener una mayor banda de encía queratinizada y de reborde. Y desde el punto de vista de implantes, voy a tener aquí un mejor manejo del colgajo, y recuerden que los implantes requieren mayor volumen de tejido que incluso el tejido periodontal. Por ende, es una condición a considerar. Vamos entonces a meternos un poco aquí, en el sector superior. En el sector superior, el soporte lo da el paladar y lo da el reborde. Si tengo encía queratinizada, ahí es suficiente. El problema es que tengo, por el sector izquierdo, un aumento, en este caso creo que es, no sé si un torus o un remanente óseo, entonces tengo que hacer una reducción ósea en esa zona, y tengo que desplazar la línea mucogingival. Necesito encía, en este caso no tanta, pero sí necesito vestíbulo. Entonces están las vestibuloplastías, como la vestibuloplastia de Casangian, donde entro desde apical hacia el reborde y me permite hacer mi procedimiento quirúrgico, en este caso reducir ese volumen óseo y reposicionar, en este caso, el vestíbulo y rechazar la musculatura. Recuerden que tenemos, en este caso, la mucosa alveolar, después abajo vamos a tener un poco conectivo, después vamos a tener una porción de músculo y después vamos a tener el periósteo. Entonces vamos a abrir parcialmente el tejido, rechazar la musculatura y reposicionar el tejido, que es lo que vemos a continuación, para en un par de semanas ver cómo el vestíbulo se expresa. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que en esto yo desplazo vestíbulo, pero no gano encía queratinizada, pero voy a tener una mucosa adherida. ¿Okay? Estoy mejorando el sellado protésico porque el soporte protésico ya lo tengo, en este caso, y me lo da, en este caso, el paladar y el reborde y la encía queratinizada del reborde alveolar. ¿Qué mezclamos con esto? En la parte de implantología, por ejemplo, las vestibuloplastías, que es lo que mostré, con los injertos gingivales, como este que está acá, que es prácticamente un sashimi de gingival de paladar puesto en el reborde. Y que me pueden dar condiciones como estas, donde voy a tener un vestíbulo más un injerto, donde mi implante va a tener encía queratinizada suficiente para subsistir. ¿Ok? Por ende, la significancia de esta encía queratinizada ya es importantísima, no solamente desde el punto de vista dentario, sino que también es prácticamente, y en lo personal lo digo, como un requisito de todos los implantes, que todos tengan que tener un volumen óseo adecuado y una cantidad aproximada y mayor de encía queratinizada. Por ejemplo, esta es una reconstrucción vertical que realizamos donde al desplazar los tejidos, la línea mucogingival se va hacia la zona crestal. Y vemos que no hay vestíbulo, vemos que no hay encía, etc. Y a través de esta vestibuloplastía, en este caso un colgajo reposicionado apical, donde dejamos el periósteo en el reborde y solamente la mucosa, y la reposicionamos. Ahí pueden ver el bisturí cómo deja en la foto a la derecha, cómo deja una porción de tejido y en el otro se lo desplaza para mejorar las condiciones, y cómo a través de los injertos gingivales o complementado también con matrices dérmicas para no tener que sacar una lonja de paladar como en la foto anterior, vamos logrando que la cicatrización vascularice, los tejidos se diferencien, las matrices se colonicen
y empecemos a dar encía apropiada. ¿Qué es lo que tengo acá? Si bien generamos vestíbulo, sí, y otro punto importante, ¿ya? Requería al menos los 4 milímetros que yo necesito para dejar 2 milímetros en lingual y 2 milímetros mínimo en vestibular, que es lo que podemos ver después de esta reconstrucción en los implantes puestos, donde se ve cada implante con un sellado y cada implante con su línea mucogingival y 2 milímetros apropiadamente, versus la condición anterior que teníamos. Se pueden dar cuenta entre una y otra, ¿ok? Vámonos entonces también a los frenillos. Los frenillos son un factor o una condición que puede ser predisponente y del desarrollo que afectan ya dientes e implantes. Pueden ser predisponentes para dientes y recesiones y pueden ser predisponentes para hiperimplantitis, recesiones en implantes o faltas de densidad queratinizada debido a esa movilidad que tienen y que impiden el sellado, en este caso perimplantar o periodontal, o condiciones como las que tenemos a continuación. Y aquí la cirugía resectiva tiene algo que decir. Estamos hablando de los años 50, 60, 70, este es un caso que realizamos en la universidad con la doctora Franco, creo, donde la cirugía plástica periodontal lo que mejora es el pronóstico de la cicatrización, la estética, y mejora y reposiciona los tejidos. Cuando hablamos de excesos gingivales, este es un caso que hicimos con el doctor Cristóbal Araya, ya, en Orema, un paciente derivado del doctor Pancho Muñoz, debido a que la exéresis de ese miofibroma iba a generar una complicación, porque ya pensemos que sacar el tejido, llegar hasta la tabla vestibular, íbamos a dejar un hoyo prácticamente de la porción de la línea mucogingival hasta el exceso completo. Entonces, sabiendo que al hacer la exéresis de este miofibroma, íbamos a tener una complicación estética importante, sobre todo un paciente que requiere ortodoncia y por ende, si sabemos que el remedio es peor que la enfermedad, entonces tenemos que buscar algo para poder compensarlo. Entonces nos fuimos a los injertos gingivales, y en este caso hicimos ese injerto que ven a ustedes ahí, es un injerto gingival libre, tiene queratina, tiene este epitelio con queratina y tiene conectivo. Y si ustedes ven, se extiende bajo la encía de las piezas vecinas, y ahí está solamente el conectivo para aportar vascularidad, que es lo que pueden ver ahí. Y ahí lo que van a lograr es, al ampliar la zona vascular, vamos a lograr una integración de los tejidos. ¿Ok? Miren cómo se ve. ¿Ok? Donde el mismo acto quirúrgico, hicimos la exéresis, nos dimos cuenta con el doctor Araya que teníamos que hacer una resección profunda, y vamos a generar un problema estético y desarrollamos y generamos este tejido, como lo pueden ver ahí a continuación, con un sellado, con un grosor apropiado y con una estética apropiada, que es lo que se ve a continuación. ¿Okay? Ahora ese paciente puede hacer su ortodoncia sin ningún problema, pero haber evitado una consecuencia mayor. ¿Okay? Cuando hablamos de anomalías de color, efectivamente, o hasta el día de hoy, no he hecho prácticamente ninguna, porque afectan la anatomía, afectan la biología, pero sí hay tratamientos láser, existen tratamientos de abrasivos, erosivos y químicos para cambiar, en este caso, la pigmentación de la queratina, ¿ok? Ya a través de los, ¿cómo se llama? Ya, se me olvidó ya efectivamente la célula, ahí se me va a acordar. Pero efectivamente en la actualidad no es algo que sea de nuestra práctica diaria, pero sí en Estados Unidos se hace bastante debido al contingente racial o multicultural que existe allá. Cuando vamos, melanocitos, los gránulos de melanina que existen. ¿Okay? Cuando vamos a la incorporación de la periodoncia o la cirugía plástica periodontal en en equipos interdisciplinarios, nos vamos dando cuenta que aquí, si yo empiezo a entender de biología, puedo proyectar los tratamientos en el tiempo. Y si soy un ortodoncista y digo, bueno, tengo que alinear el segmento anterior, voy a generar una recesión más grande. Esa es la consecuencia, ¿cierto? Si hago una carilla, mis dientes centrales van a tener una discrepancia en dimensión. Y por otro lado, si hago un recubrimiento radicular, efectivamente puede ser una solución, pero van a ser ortodoncia después. Entonces, hay que ponerse a pensar, y no todos los casos van a ser tan simples. En este caso, el doctor Ruston, Roberto Ruston, hizo el alineamiento del sector posterior para darle estabilidad oclusal a esa mordida. Después entré yo, hice mi técnica de recubrimiento radicular para darle estabilidad al tejido, y después
se volvieron a instalar los aparatos y al tener los tejidos estables y gruesos, se le dio estabilidad al segmento anterior para el alineamiento de los tejidos. Una vez que estos maduran, el doctor Carlos Parra hizo lo que es el tallado protésico, y como teníamos un fenotipo fino, grueso, y lo que hizo fue un tallado subgingival para poder hacer una corona definitiva, ¿ok? Que es lo que se muestra a continuación. Entonces vemos cómo cada engranaje va de alguna forma articulando el éxito, porque ninguno de los tres podría haber tenido un resultado como este por sí solo. ¿Ok? Un caso como estos, donde rehusan la ortodoncia, vamos a ver que son casos más extremos, son recesiones muy, muy grandes, donde la resina por sí sola no generó un resultado estético, generó progresión, acúmulo de placa, el ajuste es menor, etc. Y al retirarlas me encuentro que hay una pérdida de sustancia dentaria excesiva. Entonces, acá yo no busco culpables, ni trato de enjuiciar a los colegas, sino que busco que ellos en algún momento de la historia trataron de resolver con sus herramientas las cosas, con muy buena voluntad, y lo que estamos buscando ahora son soluciones, nuevas soluciones. Entonces vemos que tenemos el fenotipo grueso, la densidad queratinizada, las profundidades, la condición del diente está siendo mejorada, etc. Y hacemos mi técnica de recubrimiento radicular con un colgajo desplazado, y después hacemos la restauración de las zonas cervicales con restaurativa para tener resultados como el que tenemos a continuación. El otro lado lo mismo, y les voy a mostrar el caso, cómo después dejo el espacio para poder hacer la restauración. En la actualidad, antiguamente, perdón, lo hacíamos después, ahora estamos preconizándolo, haciendo la restauración antes, para que el tejido madure a lo largo del perfil de emergencia del diente con la restauración. ¿Ya? Es algo que hemos cambiado a través del tiempo. Y ya para ir finalizando, este caso, por ejemplo, cuando hablamos de la profundidad de la recesión, ¿ya? Tenemos que ver que hay diferentes formas de llegar al éxito. ¿Ya? Una vez, este caso lo hicimos en un periodo de tiempo en donde yo estaba en formación, lo hicimos en equipo con el doctor Andrés Ramírez, Juan Pablo Viena y Francisco Soto, donde el doctor Ramírez hizo esta cirugía y realizó el recubrimiento radicular para quedar de un lado a otro. Teníamos muchas dudas, ¿ok? Y otro punto importante, esto para nosotros, yo lo veo ahora como que lo hubiese hecho de muchas formas diferentes, pero en ese momento, ¿ok? Para nosotros fue un éxito, porque dentro de nuestra perspectiva, nosotros ese tratamiento, como sabíamos que nuestra curva de aprendizaje estaba en desarrollo, lo habíamos planificado en 2 tiempos quirúrgicos. Entonces, para el paciente, esto terminó como si hubiese sido parte de nuestro plan de tratamiento. ¿Okay? Sabemos que todavía nos faltan competencias y lo vamos a hacer en 2 tiempos, porque uno es para poder ganar encía y el otro va a ser para desplazarla, que era lo que se recomendaba antiguamente en los años 90. ¿Okay? Pero yo puedo decir ahora, perforamos el paño, hicimos esto, porque efectivamente después de la guerra todos somos generales, ¿ya? Por eso la gente crítica, en este caso, sin de repente entender el contexto. Y vemos que hay muchas suturas, en ese tiempo no teníamos en la universidad nylon, el conectivo fue muy pequeño, fue puesto en una zona avascular, el desplazamiento del paño fue muy tenso, entre otros aspectos, ¿ok? Pero logramos ganar encía queratinizada y logramos el recubrimiento a la mitad, ¿ok? Después con el doctor Soto nos fuimos a hablar a estudiar con el doctor Nelson Carranza, gran amigo mío, con el que hacemos cursos en conjunto desde el año pasado, con el cual desde esa época ya hemos desarrollado una amistad, y entendíamos de que el grosor del colgajo era importante, el grosor del conectivo también, y el diseño de colgajos también era importante, y nos permitió ampliar nuestra cancha quirúrgica para poder arriesgar y jugarlo en todo en una vez. Este caso lo operé yo como primer cirujano, y el doctor Soto me acompañó después de haber vuelto de esa búsqueda de nuevos conocimientos. Recuerden que cada profesor es un mundo, y si ustedes se consideran, si quieren seguir aprendiendo, y nunca llámense así expertos, siempre llámense alumnos, porque una persona que es un alumno va a estar constantemente aprendiendo. Y si es que ponen un techo, ¿ya? Egocéntrico, un techo dogmático, un techo institutivo o lo que sea a su aprendizaje, van a cerrar la posibilidad de aprender cosas nuevas y sorprenderse. ¿Okay? Por eso es importante que siempre traten de ser alumnos constantes. ¿Okay? Acá fuimos a buscar nuevos alumnos a distintas partes, que es algo que me gusta junto con los viajes, es estudiar. Y volvimos con esta nueva tendencia, ya se dieron cuenta un abordaje versus el otro,
y mucho más simplificado, mucho más fino, un colgajo más abierto, más grande, arriesgamos no solamente el canino, sino que el lateral, y el resultado que tenemos es este, a una cirugía. ¿Okay? 2 casos exitosos en diferentes procedimientos con diferentes enfoques. Este es el caso a prácticamente 6 años, donde podemos ver que el tejido está en la misma posición que lo dejamos. ¿Ok? Vamos viendo entonces cómo este caso, ya que fue emblemático para nosotros porque nos hizo darnos cuenta que teníamos un techo a buscar otras cosas más, es cómo lo resolvimos. Después el doctor Soto hizo la segunda cirugía del otro lado y podemos ver que los casos son prácticamente, llegaron a puerto igual, ¿ok? Porque acotamos nuestra curva de aprendizaje, fuimos autocríticos y podemos llegar al éxito quirúrgico, ¿ya? Y estético y clínico con enfoques diferentes y con niveles de aprendizaje diferentes, ¿ok? Y ya, bueno, para ir finalizando, ¿qué factores están presentes, ¿ya? Y que llévense para el hogar, después de haberme escuchado prácticamente hora y media, ¿sí? El control de la etiología fundamental, preparar al paciente antes, ¿ok? Entender que el nivel de intervención proximal me determina a mí un pronóstico a futuro. El lag y los escalones son importantes porque van a definir hasta dónde yo quiero llegar en mi recubrimiento radicular. El análisis del fenotipo no solamente es importante para el periodoncista, sino que para todas las especialidades, porque va a determinar el perfil de comportamiento del tejido. La cantidad de densidad queratinizada tiene que ser suficiente. Yo recomiendo que sea mayor a 2 milímetros. Hay muchos autores que también lo hacen. La profundidad de la recesión es un nivel de dificultad, es un componente vascular que va a guiar mi toma de decisiones en el diseño de colgajo, y efectivamente la correcta planificación no solamente va desde el punto de vista de la cabeza, sino que de otros aspectos como los conocimientos. Y este caso lo operamos con el doctor Montalbán en un curso que desarrollé en México, con el doctor Feregrino, y vamos a ver ya cómo la plástica periodontal se hace más dinámica, ¿ok? ¿Qué es lo que vemos aquí? Un biotipo fino, paciente para ortodoncia, dijimos, en vez de la recesión, trabajemos el sector completo. Al trabajar el sector completo, ¿qué estoy haciendo yo? Primero estoy recubriendo la recesión, pero secundariamente también estoy aumentando el biotipo de las piezas vecinas, mejorando el grosor de la encía, mejorando la banda de encía queratinizada secundariamente y mejorando las condiciones del sitio completo, y por otro lado estoy aumentando la vascularidad del sitio. Vamos a ver entonces cómo el enfoque microquirúrgico, ¿ya?, va a ir guiándome en este biotipo fino, ¿ya?, la toma de decisiones. Véanse cómo trabajamos los 6 dientes anteriores. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Lo que no daña, como no me acuerdo el dicho, pero lo que dice que finalmente si no hace daño, efectivamente puede sumar. Efectivamente, un grosor excesivo de encía en el sector anterior va a ser favorable para la respuesta de los tejidos en un paciente que va a necesitar tratamiento de ortodoncia. Vean cómo el instrumental microquirúrgico ya va haciendo efectivamente aquí parte importante, y el uso de injertos. En este caso yo ocupo el gol estándar, que es con lo que se comparan todas las otras técnicas, que es a través de los injertos gingivales. Lo puedo sacar completo o lo puedo sacar con una técnica de bolsillo. No vamos a entrar en la parte de técnicas propiamente tal, porque eso ya es un concepto, podemos estar hablando 2 horas de algo muy pequeño, y esto es más misceláneo, y vemos un poco cómo el trabajo en equipo, a 4 manos, 6 manos prácticamente, el posicionamiento de los tejidos, el manejo de la microsutura, de la sutura, etcétera, y el reposicionamiento y el manejo de la tensión y el grosor de los tejidos. Estas son cirugías súper elegantes, súper finas, que requieren un entrenamiento apropiado para poder tener resultados, en este caso, predecibles. Y vamos viendo cómo se va rearmando nuevamente esta pequeña, y requiere claramente magnificación, requiere un entrenamiento, requiere el manejo de injertos, requiere técnicas de sutura, muchas técnicas de sutura, haber fracasado varias veces, haberlo intentado el doble, o sea, la cantidad de fracasos versus la cantidad de éxito prácticamente van de la mano, ¿ya? Porque la única forma primero tienen que nutrir su mente para evitar las complicaciones, y tienen que intentarlo, porque es la mejor forma en que se van midiendo. Y vamos viendo cómo suturas 6, 7, 0 van articulándose para ir logrando este pequeño procedimiento. ¿Ok?
Y aquí, como les digo, hay que ser obsesivo con los detalles, obsesivo con prácticamente todo. Se fijan cómo estamos mejorando el biotipo, incluso a nivel de los caninos, para desplazar los tejidos. Y bueno, esto es como termina. Se fijan como si la encía no la teníamos en apical, tuvimos que abrirnos hacia los lados para soltar los tejidos para sacarla de los lados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pensamos diferente. Esta es una técnica descrita por el doctor Carranza, que la empezamos a aplicar ya hace más de 5 años, que es la técnica LAST, donde empezamos a determinar nuestro diseño de colgajo donde está la encía queratinizada. Porque todas las técnicas son de desplazamiento coronal. Y acá dijimos, pensemos diferente, fuera de la caja. ¿Dónde está la encía queratinizada? A los lados. Entonces, soltemos todo hacia los lados para soltar y cerrar los extremos. Y eso es el caso a las 3-4 semanas, donde vemos un grosor abundante de canino a canino, un vestíbulo mayor, una encía queratinizada apropiada y tenemos un recubrimiento al 100% del diente. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que faltaría ahora? Un tratamiento ortodóntico para poder reposicionar y alinear los dientes y quizás la respuesta al tejido sea suficiente para no generar otra recesión, pero créanme que la respuesta de todos estos tejidos va a ser mejor cuando el biotipo es más grueso porque va a estar más vascularizado y si es que hay una recesión va a ser muy mínima versus la que ya tenía. Por ende va a ser mejor de tratar. ¿Ok? Para entender un poco, ¿ya? Yo hago plástica, implante, cirugía bucal, regeneración, etc. La cirugía es una sola. ¿Ok? Es en base a principios y está regida no por autores, está regida por la biología. ¿Ok? Por ende, no hay que ser paladín de una técnica quirúrgica en particular, porque van a ser no solamente expertos en esa técnica, pero también van a ser presos de esa técnica. Tienen que saber múltiples técnicas quirúrgicas que les va a resolver y van a tener una caja de herramientas quirúrgicas muy amplia para poder resolver diversas situaciones quirúrgicas. La planificación es fundamental, por eso les hablo y les dejo muy claro que esta nueva clasificación viene para quedarse y está muy buena para poder enfocarse porque le hace énfasis a cada aspecto anatómico. El diagnóstico y la selección del paciente desde el punto de vista psicológico hasta el sitio quirúrgico es importante, porque también muchas veces los pacientes, desde el punto de vista psicológico, un éxito quirúrgico no lo consideran un éxito. La ejecución tiene que ser pulcra, eso requiere tiempo y entrenamiento, y el éxito lo determina el seguimiento a largo plazo. ¿Ok? Por ende, hay aspectos también como la técnica versus la experiencia. ¿Ok? Estos son una infinidad de microdecisiones importantes en un periodo de tiempo determinado. ¿Ok? El trabajo en base a objetivos, por eso se los puse, estéticos, quirúrgicos, progresivos, biológicos, etc. En los aspectos administrativos, no vaya a ser que son expertos en algo, pero son desordenados en la vida y por un aspecto administrativo van a tener un fracaso quirúrgico. ¿Cuántas veces faltó un implante? ¿Cuántas veces se me quedó la sutura? ¿Cuántas veces pasaron cosas por el estilo? Y nosotros empezamos a buscar la culpa afuera. Cuando empezamos a madurar en esto, nos damos cuenta de que como cirujanos somos responsables desde la punta de la cadena de decisiones hacia abajo. ¿Ok? Por ende, nosotros somos responsables de cada uno de los aspectos administrativos en ese procedimiento. ¿Ok? Por eso no hay que mirar hacia afuera y decir que la señora se equivocó y se traccionó el labio. No, es que yo no le envié las indicaciones por escrito, por WhatsApp, no la llamé, no la controlé, etc. ¿Por qué? Porque cuando queda bien, el caso es tuyo, cuando queda mal es culpa de la señora. Y eso tienen que ponérselo en la cabeza de que tienen que ser obsesivos con eso. ¿Ok? Súper importante, porque está lleno de tipos que se sacan fotos en los pabellones, pero que los resultados al año o los 2 años efectivamente son todos los culpables menos ellos. ¿Okay? Entonces es importante que empiecen a pensar diferente. La comunicación, no solamente con el equipo, sino que con el paciente y efectivamente la fotografía para poder registrar, para poder de alguna forma ir viendo cómo mejorar. La fotografía no solamente sirve para hacer presentaciones, tiene un objetivo legal, tiene un objetivo de autocrítica de cómo podríamos hacer las cosas y muchas veces volvemos a 5 años al pasado y nos damos cuenta que hemos evolucionado. Y la fotografía cumple un rol importante en ello. Y otra cosa importante, que el éxito quirúrgico no siempre es el éxito del paciente. Y muchas veces vamos a estar muy contentos por un procedimiento que el paciente efectivamente no lo valoró y efectivamente no lo consignó como algo bello o como algo de su intención. Por eso es importante que la fotografía o la comunicación con ellos sea relevante.
Esto lo aprendí con el doctor Juan Alberto Fernández, que es como parecido al síndrome de Dunning-Kruger, que habla un poco de los incompetentes inconscientes. Cuando yo creo que sé algo, pero no lo hago. Cuando aprendemos en la curva de aprendizaje, ya es cuando tenemos los conocimientos, pero efectivamente no sabemos mucho qué hacer con ellos. Después, subimos en una escalera y nos transformamos en un incompetente consciente, que es cuando estamos en primer y segundo año de posgrado, que decimos, sé algo, sé un poco de esto, pero sé que todavía no me queda bien. ¿Ok? Y después de esto nos transformamos en un competente inconsciente, perdón, competente consciente. Quiere decir de que sabemos que lo hacemos bien y lo hacemos bien. Y después pasa que, es lo que dice Aristóteles, que cuando esta competencia o esta excelencia se transforma en un hábito, somos efectivamente competentes inconscientes, porque nuestra vida y nuestro hábito quirúrgico o ejecución se transforma, ¿ya?, en nuestro estilo de vida y en nuestra ejecución. Y efectivamente ya por hábito hacemos las cosas bien y nos damos cuenta. ¿Ok? Y efectivamente, ¿qué pasa con el conocimiento? El conocimiento va mutando. Por eso la biología es importante. Después esa biología se transforma en una técnica quirúrgica y después esa técnica quirúrgica se transforma en muchas otras opciones más, ¿ok? Porque empiezan a combinar los elementos, ¿ok? Eso es importante que vayamos viendo cómo el crecimiento intelectual va de la mano ya con la experiencia quirúrgica, ¿ok? Ya, Diego, voy terminando, vamos a terminar con una actividad y dejar los invitados. Este año es, como les digo, para nosotros hemos hecho modificaciones en base a la pandemia de los programas que estamos dictando. Quiere decir que ya no los hacemos presenciales, los estamos haciendo semipresenciales, de junio hasta octubre, toda la teoría, de octubre hasta marzo, la práctica y la quirúrgica, sobre los diplomas de regeneración ósea y el diploma de cirugía plástica periodontal. ¿Ok? Les bajamos el costo y lo hicimos más accesible para la gente que está en casa, que tiene más tiempo y es una muy buena oportunidad. De alguna forma lo estamos certificando con la Universidad de Antofagasta, con la Global Academy of Osseointegration y efectivamente por Perioplastic, que somos nosotros. Así que los que están interesados, bueno, también tenemos cursos internacionales como los de los españoles, doctor Larry Mompel, con el curso que realizamos con el doctor Nelson Carranza acá en Chile, y con el curso que realizamos con el mexicano doctor Manuel Feregrino. Darle las gracias, creo que vi prácticamente más de 300 y tantas personas, gracias por la paciencia, gracias en este caso por la convocatoria, Diego, a Esperanza, Nicolás, gracias también por estar presentes. No me esperaba una convocatoria tan grande, la verdad es que me sorprendió la Universidad Finisterra. Y bueno, los que me invitarlos, ¿ya?, a mi beta de influencer, a mi beta ¿cómo se llama? Una página académica prácticamente, de tips quirúrgicos, casos clínicos, etcétera, donde voy subiendo los casos y dando información a Perioplastic en Instagram y Facebook. No subo fotos mías ni nada por el estilo, solo subo fotos, casos clínicos y cosas académicas. Y los que me quieran escribir por algún tema en particular, que quieren ver algún caso, quieren algún artículo, etcétera, a mi mail directo de pabelarga.urrutia@gmail.com, y los que quieran ver de los cursos, informes, programas, etcétera, a través de la página web de Perioplastic. ¿Ok? Bueno, eso lo vemos después. Diego, te dejo la palabra. Muy agradecido. ¿Cómo lo hacemos después con la actividad? Sí, ahora nosotros hemos estado enviando mensajes por el chat mientras veíamos esta increíble presentación. Me imagino que, bueno, yo me he quedado anonadado, como decimos en España. Ya. Y, Gracias. y sin duda, también yo creo que es súper importante para la cantidad de estudiantes que nos están viendo ahora que puedan también recoger tu experiencia y tus consejos de vida que has compartido muy generosamente con todos nosotros hoy, porque de eso se trata también, no de hacer una cosa rápida para la foto y chao, sino que hay un paciente detrás de todo eso, que a veces no es lo que me conviene a mí, sino lo que le conviene al paciente, y que a veces la foto no le conviene al paciente. Y no es lo adecuado. Yo he paralizado la pantalla de momento porque quiero compartir con ustedes una pequeña encuesta y a continuación el doctor Urrutia va a realizar
una actividad que ha preparado con mucho cariño para todos los que han venido. Hemos tenido en un momento 340 personas en vivo y en este momento hay un poquito menos de 300. No se vayan porque ahora viene lo mejor. Ahora viene un caso clínico. A ver, esto fue torpedo que les dije, se puede ver en mi pantalla, ¿cierto? Sí, se Ok, puede ver, se ve como el cursor. Exacto, se ve. Ya, entonces es importante, ¿por qué puse estos dos casos? ¿Ya? Primero, no es importante ejecutar algo sin plantearse las preguntas pertinentes, ya desde el punto de vista que a nivel paciente, esto es de una dimensión mucho mayor, desde que una persona llega a la consulta, ¿ok? Y yo, primero el paciente lo dejo que se explaye, a veces es, oiga, me mandaron para acá y no sé por qué, ¿ya? O vengo porque necesito un injerto de encía, o vengo porque me molesta, o vengo porque hay un tema estético, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo primero es para determinar para el paciente qué es importante y qué no. ¿Ok? Como les decía, el objetivo, hay un artículo que claramente cuando entramos más en detalle en las presentaciones, que son los Patient Centered Outcome, donde el paciente determina un criterio de éxito que es científicamente validado o cuantificado. Por ejemplo, si nosotros vemos acá niveles de inserciones, encía queratinizada, etcétera, y yo no le puedo decir a un paciente en el éxito, oiga, señor, ganamos una encía queratinizada estupenda, quedó muy bello, la profundidad del sondaje es de 1 o 2 milímetros, eso está pero de lujo, o que recubrimos y que quedó bien. No, el paciente es si es que queda de color o no, si es que se ve la encía igual al lado o si es que le deja de molestar o no. Entonces, es determinar un poco a nivel paciente. Eso es el objetivo del paciente. Otro punto a nivel macro es al aspecto sistémico. ¿Por qué les pongo dos fotos? Porque este paciente ya está preparado, ¿ok? Y ya tuvo ortodoncia, ¿ok? Y este paciente de acá va para ortodoncia, pero tiene una inflamación gingival. Entonces, va desde el punto de vista, ¿llego y opero el mismo caso? No, ¿ok? La gracia de esto es preparar a este paciente y por otro lado ver aspectos de la higiene, aspectos sistémicos, fuma o no fuma, hay aspectos sistémicos que pueden alterar la cicatrización, por ejemplo, la diabetes, algunos fármacos, el frenillo, entre otras cosas que a nivel sitio van a tener relevancia. Y lo otro es, prácticamente las dos preguntas se relacionan bastante. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que analizar a nivel sitio y qué factores están presentes? ¿Ok? A nivel sitio, ¿ok? Es lo que definimos anteriormente. Vamos a ver, por ejemplo, el primer caso. Aquí, a nivel sitio, nivel interproximal. ¿Se fijan? Es un Cairo 2. Entonces, ¿puedo llegar a hacer recubrimiento al 100%? No, ¿cierto? Ok, otro punto de vista. A nivel sitio, ¿puedo ver, ya, y aquí adivinar, ya, de que mi biotipo es fino? Sí, pasaría la sonda y se trasluce un poco, que es lo que vemos acá. Otro punto importante, la posición del diente, la condición del diente. La raíz está intacta, ya, un factor favorable, no tiene resina. Frenillo presente en la zona. La línea mucogingival, ¿se fijan? Ok. La encía queratinizada es ausente. Ok, este es un caso muy difícil. Y la recesión también es profunda y ancha. Eso es una clasificación de Sullivan-Yates que es del año 50 y tanto. Entonces, esos factores que son los mismos que vimos. Ah, y otro punto que no es estético, pero sí es un sitio que es de riesgo, ¿ok? Que va a generar una progresión mayor. ¿Ok? En el anterior de acá vemos que si bien es un Cairo 1, porque no tiene pérdida de papila, la recesión es ancha, hay inflamación en el sitio, o sea, la condición de la encía o la condición del diente es importante, hay un frenillo, la línea mucogingival sigue siendo delgada, la encía queratinizada está prácticamente al límite, quiere decir que puede ser queratinizada pero no está adherida porque tiene 1 milímetro y aquí prácticamente está adherida pero no hay tanta queratina y hay un dejo de progresión o actividad inflamatoria que va a ir haciendo que esto progrese. Y ahora la pregunta también, ¿qué factores están? Bueno, ¿qué tengo que analizar también? Es que a veces nos centramos tanto en la recesión y no nos damos cuenta de que estos también tienen condiciones parecidas. ¿Okay? Yo en la actualidad estos sitios los trabajo aumentando el biotipo y recubriendo la recesión. Y eso tiene un beneficio muy importante. ¿Por qué? Porque va a ampliar
el componente vascular de mi injerto. Y si se dieron cuenta, aquí, es que el tejido no es levantado desde apical hacia coronal, sino que es desplazado hacia los lados. Miren los puntos. Lo que les decía, pensar con los elementos, porque la encía queratinizada que está aquí y la que está aquí es la que me está haciendo el recubrimiento radicular y no lo que está acá. Ok, esa es la técnica lateral stretch flap. ¿Ya? Miren cómo cicatriza. El componente también higiénico. Esto de aquí, ¿ya? Está con coágulos, está con fibrina, ¿ya? Y tiene una muy buena respuesta hiperplásica donde estoy viendo que mis tejidos se están integrando. ¿Ok? Y acá tengo el recubrimiento final. Van a decir, oiga, no recubrió el 100%. ¿No recubrió el 100%? No. ¿Por qué? Porque es un Cairo 2. Tengo pérdidas de papila. Pero miren acá cuando trabajamos en el sitio completo. La línea mucogingival está mucho más abajo. Quiere decir que ganamos vestíbulo y ganamos una banda de densidad queratinizada abundante, muy vascularizada, por lo cual, para un sitio que no es estético, que tiene inflamación, que tenía progresión, donde el beneficio fue el recubrimiento de estos dientes parcial, porque sabíamos que iba a ser parcial, y prácticamente ganamos en la zona completa. ¿Ok? Así es como vamos definiendo los éxitos y cada uno de los casos. Por ende, esto de aquí y esto de aquí prácticamente no es definido para mí como un fracaso. ¿Ok? ¿Podría hacerle algo más acá? Acá sí. Si es que yo quiero tener la foto para el congreso, etc. Pero si yo quiero tener pacientes contentos, ¿ok? Una cirugía es suficiente. Mejoramos una cantidad de condiciones, mejoramos el biotipo, la banda en sí queratinizada, mejoramos el vestíbulo y el frenillo que estaba en esta condición, en un acto quirúrgico lo retiramos. ¿Ok? Entonces, vamos pensando un poco en esto, de alguna forma, los análisis y los factores que tengo que analizar al momento de hacer mi ejecución. Aquí está cómo está cicatrizando y cómo se ve. ¿Ok? Este otro caso, lo mismo, partamos. Primero, algo súper importante, y es que todos los casos, ¿ok? Tienen que tener una preparación previa, que va desde ahora, el análisis de COVID, el análisis sistémico, la teleconsulta, aspectos necesarios, determinar un punto para el paciente. Ese motivo de consulta me duele, ¿ok? Recubrí a la mitad, pero ya no le duele, ¿ok? Objetivo cumplido. ¿Ok? Se ve feo, ¿ok? Tengo que buscar algo para poder llegar al 100%. Y a veces, como les decía, acá en esta zona son bastante buenas, de los sitios más difíciles. Primero, papila hiperplásica, ausencia de encía queratinizada, ¿ya? O muy mínima. Lo mismo acá, muy mínima. Un abundante a nivel interproximal, una papila ancha a nivel interproximal. Nuevamente, línea mucogingival muy desplazada, un frenillo, Cairo 1, y nuevamente lo abordamos. Primero la preparación del caso, nos damos cuenta que esta papila baja también, y miren el biotipo que nos encontramos acá. Este es el fracaso número 1 de los que están partiendo. ¿Por qué? Porque lo perforan, porque no recubre el 100%, se frustran y dicen que esto no es para ellos. Nuevamente, si es biotipo fino, lo primero que hago yo es, cuando es fino, injerto tejido conectivo. ¿Por qué? Porque si es fino, lo que busco es que quede grueso, porque el grueso es más estable. ¿Ok? Y ahí nos vamos dando cuenta que no era tan Cairo 1, sino que efectivamente la papila hiperplásica tenía una adherencia un poco mayor y estaba ocupando un poco la papila, porque estas papilas efectivamente tienen una posición más baja. Nuevamente, lo mismo que lo anterior, les dije yo que la encía la tomamos de las zonas interproximales y las desplazamos hacia los lados. No es tan así, sino que va desde apical y sube un poquitito, y lo otro se lo pedimos a la parte interproximal, y entre medio va el tejido conectivo, que es lo mismo que vemos acá. Los puntos van hacia los lados y adentro está el tejido conectivo con un sistema de puntos que va a permitir que el tejido se apoye en la raíz y quede pegado. Y el mismo enfoque anterior, no tratamos un sitio, sino que tratamos una zona. ¿Ok? Veamos el resultado, igual que el anterior, tenemos la zona completa,
tenemos la línea mucogingival desplazada, el frenillo está ausente o en su mínima expresión, y tenemos efectivamente ya la inflamación disminuida, y tenemos quizás esos pequeños elementos, pero si el objetivo no era el recubrimiento al 100%, esto de aquí, hay a los 3-4 meses, hay un aspecto que se llama creeping attachment, que puede ser de 0,8 hasta 1,1 milímetros, que después de que esto madura, logra tener un grado de adherencia un poco mayor. Pero seamos un poco más altruistas al ver esto. Vemos que el biotipo mejoró, es un aspecto que mejora la higiene y le da estabilidad. Segundo, hicimos el recubrimiento radicular de los dos dientes que estaban en esa condición, ¿ok? Y mejoramos el biotipo completo del sitio, cortamos un frenillo y mejoramos la condición higiénica al mejorar, en este caso, el vestíbulo que estaba. ¿Ok? Entonces, nos vamos dando cuenta que desde la selección del paciente, desde el diagnóstico y desde la ejecución quirúrgica, todo va correlacionado linealmente. ¿Ok? Y eso es lo que de alguna forma nos hace pensar más allá de una técnica, sino que dentro de esta multidimensión factorial, cómo podemos llegar al éxito. ¿Ok? No sé si, por eso es importante esta parte, controlar la etiología y entender estos factores anatómicos que propone la nueva clasificación. Muchas gracias, Pablo. En honor al tiempo, ¿Mm? vamos a dar la oportunidad a un par de preguntas, 2 o 3 máximo del público. Y Sí, si alguien, el doctor García les va a explicar cómo levantar la mano digital que posee el sistema. yo lo hago así. Claro. Yo lo hago así como no entiendo. Bueno, vamos a activar el micrófono. Para ello tienen que solicitarlo. Deben desplazarse a las opciones que figuran abajo de la pantalla de la plataforma. Aparece la opción de participantes. Cuando presionan el icono, se va a desplegar una ventana y debajo de esta ventana aparece la opción de levantar la mano. Ahí nosotros vamos a identificar quién está solicitando el micrófono y le vamos a dar la palabra para que pueda resolver cualquier duda, pueda realizar cualquier pregunta al doctor Pablo Urrutia. También vamos a tener el chat abierto para que puedan escribir la pregunta si así desean, pero los invitamos a que hagan la pregunta directamente a través del micrófono. Vamos a esperar entonces un par de minutos a ver si es que hay alguien que quiera consultar algo, que tenga dudas con respecto a los casos clínicos presentados, algo de la presentación en general. Una gran oportunidad tener a Pablo Urrutia aquí con ustedes para poder preguntarle en directo. Así que les aseguro que no muerde, no se asusten, pueden preguntar lo que quieran. Aquí estamos entre colegas nosotros y futuros colegas para los que están todavía estudiando la carrera, así que, por favor, entendemos a nuestro público, es un espacio protegido, de cierto modo, y queremos que puedan aprovechar a preguntar las dudas que puedan tener o alguna duda que haya surgido durante la presentación. Oye, es súper normal que no entiendan nada y que tengan muchas preguntas, porque, porque quiere decir que generamos un efecto en sus cabezas de algo que efectivamente activamos dudas, activamos inquietudes, así que créanme que eso es súper importante, que en la base del conocimiento científico son los cuestionamientos, ¿ok? Por eso la ciencia avanza, no es egocéntrica, porque si uno cuestiona algo, si es que es bueno, es un aporte para la ciencia, y si es que no funciona, también es un aporte para la ciencia. Por eso es importante que las dudas son las motivadores más que los dogmas, ¿ok? Súper, tenemos ya a alguien que está pidiendo la palabra. Stephanie, vamos a activar su micrófono. Hola, Stephanie. Hola, ¿me escucha? Súper bien. Adelante. Hola, doctor, muchas gracias. Mi consulta fue principalmente según la clasificación de los tipos de fenotipos, que no me quedaron muy claro, principalmente como la diferencia entre el grueso plano y el festoneado. Lo que pasa es que, bueno, no sé si notaste que es súper evidente un tipo con otro, ¿cierto? Cuando mostramos, estaba con la pantalla, sí. Cuando mostramos un fenotipo, a ver, aquí. Por ejemplo, es muy evidente la corona triangular, ¿cierto? Es muy evidente
que el tejido es delgado, que las papilas están altas, etc. Y en este es muy evidente, ¿ya?, que también las coronas son cuadradas, la encía queratinizada es abundante, ¿ok? Y muchas veces se dan condiciones donde la corona es triangular, ¿ya?, pero el tejido es grueso y la encía queratinizada también, ¿ok? Que es una condición intermedia. ¿Por qué? Porque la condición fenotípica del diente no es la misma que la del tejido periodontal. ¿Ok? Tú puedes tener una corona triangular, ¿ok?, pero con un tejido grueso, o al revés, ¿ya?, una condición con falta de tejido y coronas cuadradas. Por eso la condición gruesa festoneada es una condición más intermedia, que tiene coronas triangulares, ¿ya?, una encía gruesa y la encía queratinizada ¿cómo se llama?, en un intermedio, que puede ser escasa o suficiente. ¿Ok? Por eso está dentro de esta clasificación, porque cuando empezamos con los biotipos en algún momento partieron definiéndose 4 tipos, después 2, después 3, etcétera, pero nunca calzaron. Entonces, de esta forma, el fenotipo intermedio logra cubrir ese espectro donde la biología nos mezcla ambas partes, ¿ok? Por eso podemos tener condiciones con estos dientes triangulares y la encía gruesa, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Ok. Gracias, Stephanie, por su pregunta. Vamos a ver si es que hay alguien más que tenga alguna duda. Recuerde que puede solicitar la palabra desplegando la ventana desde la opción de participantes y presionando el botón de levantar la mano. Aquí nosotros estamos atentos y le vamos a ceder el micrófono. Tenemos a otra persona que quiere preguntar algo. Catalina, vamos a activar su micrófono. ¿Ahora sí? ¿Catalina? ¡Hola! Ah. No, que es la cuenta de mi polola, por eso. Pero lo dijo que era la polola. Eso es Sí. muy importante. Muy bien. No lo negó. Muy bien. Bueno, Doc, en primer lugar, felicitarlo. Demasiado genial la charla. Estuve ahí tomando apuntes. Pero mi pregunta es un poquito específica, pero sobre cuando usted realiza estas cirugías, ¿utiliza aumento? Y la otra es, aparte de la magnificación, sobre el tipo de sutura que utiliza. ¿Cuál ¿Ya? prefiere y por qué? A ver, bueno, yo les voy a decir una respuesta que es universal y que responde todas las preguntas. Es depende, ¿ok? Porque cuando tú dices depende, como que finalmente estás respondiendo y pueden ser muchas cosas, ¿ok? Entonces, cuando estés pillo en el pregrado y digáis depende, es como que finalmente sabes mucho y efectivamente te está dando tiempo para responder. Mira, creo que la primera sobre la sutura, ¿ok? Yo finalmente, esto va desde un punto de vista de la cicatrización, ¿ok? Tú entiendes que la cicatrización tiene el coágulo, después el coágulo se transforma en fibrina, la fibrina es una matriz provisoria que tiene concentraciones de oxígeno, pH suficientes para que un fibroblasto pueda salir del medio celular a un medio extracelular en formación y generar colágeno, ¿cierto? Esto, desde el punto de vista clínico, se transforma como en una fuerza de ruptura o apertura de la herida, que está medida, ¿ok? Son estudios de cicatrización de los años 60, 70 para arriba. Entonces, mi material, en ese proceso, partimos con fuerza 0, porque en la herida, el vía de coágulo se abre, ¿ya? Después, fibrina, fuerza 10, 10%, después tenemos la fibrina empieza a madurar y empieza a depositar colágeno, tenemos fuerza 40, ¿okay? Y después dentro del día 10 a 14 tenemos fuerza sobre el 50-60%. Quiere decir que el tejido tiene su resistencia a la ruptura entre un 50% mayor. Quiere decir que el tejido se sustenta por sí mismo, ¿ok? Entonces, mi material de sutura tiene que mantener la tensión en posición sin perder la tensión. Por ejemplo, la seda baja la tensión en el tiempo durante el tiempo. O sea, baja su resistencia tensible en el tiempo. ¿Por qué? Porque la seda se humedece, se degrada. Quiere decir que de la tensión de 100 a los 10 días quedan 50 o en 2 días quedan 50 prácticamente. Entonces yo necesito un material que mantenga la fuerza tensil en el tiempo al menos hasta 10, 14 o 21 días, dependiendo del procedimiento.
¿ok? Por ende, me voy a los materiales que son, del punto de vista, no absorbibles, ¿ok? Entonces, ¿ahí qué tengo? Tengo el nylon, el teflón y el polipropileno. El polipropileno es como el primo hermano del nylon, ¿ok? Entonces, dentro de esos tres, el que ocupo es el nylon 5.0 para procedimientos en general. El nylon 5.0 de la aguja de 16 milímetros es mi desde, es mi aguja versátil, ¿ok? Pero para procedimientos más finos estoy utilizando nylon o polipropileno de 6 a 7 ceros con agujas de 12 o de 14 milímetros, o hasta 9 en algunos casos. Entonces va a depender del sitio quirúrgico, del biotipo, del tipo de procedimiento quirúrgico y de la extensión que yo voy a necesitar. Entonces va a depender. En regeneraciones ocupo teflón, pero la gracia que tienen estos elementos de que son monofilamentos, o sea, no son trenzados, no acumulan placa bacteriana o como los materiales, en este caso como la seda o como el absorbible. Y mantienen su fuerza de tensión en el tiempo mucho rato. ¿Okay? Por eso no es solamente un tipo de sutura. Yo prácticamente tengo una cajita con diferentes grosores, diferentes tipos de agujas y diferentes puntos. Entonces, es tan específico para mí que en ese sentido va a depender del caso. Y los casos que mostré, los casos clínicos, están hechos con 6.0 y algunos con 7. Y ocupo magnificación y luz también. Porque como presto servicios quirúrgicos en diferentes clínicas, no puedo depender de la luz de pabellón de cada lugar que visito. Entonces mi luz dura al menos 8 horas prendida con una pila. Entonces sé que si se corta la luz voy a tener luz para poder cerrar. Eso es fundamental. O sea, hasta un apagón voy a poder resolverlo. Preparado. Y lo otro es que partí mi beta con la magnificación con unas galiánicas de 3.0 y ahora estoy con unas telescópicas, con unas Kepler de 4.0. Las 4.0 me dan un rango de trabajo más o menos de esto, ¿ya? Que es como, no sé, 10 por 10 más o menos, y una profundidad de trabajo suficiente. Y en la actualidad hacía el cambio. Cuando hacía cirugía bucal necesitaba sacar terceros molares, me iba al 3.0 y después hacía plástica con 4. No, ahora hago todo con 4.0. O sea, con 4 de aumento. Claro, 4X. Sí, Ya. 4X. Vale, Y vale, muchas gracias. partí con la curva de aprendizaje haciendo sondeos con 4.0, después destartraje con 4.0, después pulsos radiculares con 4.0 y después cirugías y así. Oh, buena. Vale, muchas gracias. Mm. Súper agradecemos a Nicolás Mora de Odontología Fácil. No era No es tan Catalina. fácil. Buena. No es tan Muchas fácil. gracias por tu participación y por la pregunta. Bien, yo creo que en honor al tiempo damos la posibilidad de una pregunta más, doctor Hasanovich. Sí, una más, vamos, una Perfecto. más, una más. Bien, siguiendo el orden, vamos a darle la palabra a Sebastián para que pueda realizar la pregunta. Vamos a activar el micrófono. Ahora sí. Hola, Sebastián. Doctor, muchas gracias por el webinar, está muy bueno. Y la pregunta orientada a la utilización o indicación de la fibrina rica en plaquetas en recesiones muy extensas, ya sean muy extensas o más pequeñas. ¿Qué tal su experiencia o qué nos puede decir de eso? Ya. A ver. Esto depende. Nuevamente. Y, a ver, sobre la fibrina rica en plaquetas o los factores o los concentrados plaquetarios en particular. Entendemos un poco qué es lo que son. ¿Ok? Yo les dije la cicatrización, partimos de un coágulo y después ese coágulo se transforma en una fibrina y esa fibrina tiene factores de crecimiento, tiene algunas concentraciones celulares específicas dependiendo del tipo de concentrado, entre otras cosas. Pero si existe evidencia de que sirven, ¿ok? Pero el tejido conectivo, ¿qué es lo que es? ¿Ok? Primero, la fibrina rica en plaquetas yo la puedo utilizar en una herida abierta de paladar. ¿Por qué? Porque tiene propiedades, ¿cómo se llama? Analgésicas, tiene propiedades, en este caso, hemostáticas, tiene propiedades también cicatrizales y tiene propiedades que, como de alguna forma, favorecen la vascularización. Por ende, las puedo utilizar y por lo general las utilizo en heridas abiertas como la herida de paladar cuando saco injertos. Eso lo podemos hacer y hay evidencia suficiente para decir de que mejora la expectativa del paciente porque cubre una herida expuesta. ¿Ok?
¿ok? Ahora, para utilizarlas en recubrimientos radiculares, lamentablemente es que, si bien tienen un buen fundamento, pero los resultados clínicos, los ensayos clínicos aleatorizados, los seguimientos y las revisiones sistemáticas no lo posicionan como un elemento que sea de primera elección a la hora de hacer recubrimientos radiculares. ¿Ok? Porque acá hay dos puntos importantes, de que pueden funcionar en un biotipo fino, cualquier cosa que yo ponga en un biotipo fino va a recubrir, pero en un biotipo fino es donde realmente vemos las propiedades del injerto que utilizamos, en este caso una matriz dérmica, un concentrado plaquetario o un injerto conectivo. ¿Y qué es lo que tiene mejor resultado en un biotipo fino? Es el conectivo. ¿Por qué? Porque comparemos un poco las matrices. ¿Qué es lo que tiene cada una? Es una matriz de fibrina, ¿cierto? La matriz de fibrina es lo que, la fibrina es lo que viene después del coágulo, ¿ok? Entonces es un tejido inestable mecánicamente y rico en nutrientes y rico en factores de crecimiento. Eso es verdad. De que tiene relevancia en los tejidos blandos también. Pero, ¿qué es lo que tiene el tejido conectivo? El tejido conectivo es un tejido maduro, o sea, es una matriz extracelular conectiva, ya, con fibroblastos, con células vasculares, con colágeno formado, con reticulina formada, con elastina formada, con colágeno 1, 3 formado, con células viables, con concentraciones de oxígeno, pH o molaridad apropiada. ¿Ya? Por ende, si yo tomo un tejido en un periodo de tiempo y lo pongo dentro de otra matriz vascularizada, la pega que tiene que hacer ese fibroblasto es mucho más corta, porque ese tejido ya es estable, ya mecánicamente, se puede generar neoformación vascular y anastomosis celular, y ese colágeno lo único que requiere es hay actividad colagenasa y una reestructuración de ese colágeno, versus una fibrina. ¿Me explico? Como que los componentes histológicos de cada uno es diferente. Y ¿qué otro punto más es importante de esto? Lo otro es el tiempo, factor tiempo, ¿ok? Si yo les digo, a las 8 de la mañana, chicos, vamos a partir la clase y ya tienen el coffee. Un coffee, son 10 alumnos y tengo un coffee de 80 personas. De 100 personas, ¿ok? Porque esos 5 o 10 se lo pueden comer los 80, sí, efectivamente, pero una cosa es el tiempo. Si yo a los alumnos, ¿ya? Los alumnos son las células y el tiempo, ¿ya? En las 8 de la mañana ustedes vienen de su casa, desayunados, vienen a clase, ¿ok? Y el coffee es los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento requieren un proceso de tiempo y eso va dependiendo de la expresión celular de receptores en las células en un tiempo determinado. Y eso está bien establecido. La fase de formación de coágulos, de fibrina, maduración de fibrina, ese tejido reposicionado y después es proliferativo y después es madurado. Entonces, si yo tengo factores de crecimiento proangiogénicos en la fase de coagulación, efectivamente puede ser que ese coffee a las 8 de la mañana no se lo coman todos. ¿Ok? Entonces, independiente de lo rico que son esos factores de crecimiento, el factor de ese factor de crecimiento tiene que tener una secuencia en el tiempo, porque ese fibroblasto va exponiendo factores y va ocultando ciertos factores. Entonces, desde el punto de vista biológico, en la ecuación, la fibrina tiene un tiempo de duración, ¿ya? Que son 5, 7, hasta 14 días se lo ha dado, pero el proceso de cicatrización dura prácticamente 6 meses. ¿Y cuánto es lo más crítico? Las primeras 3 a 6 semanas, donde la matriz madura, donde haya posición de fibroblastos, donde madura el colágeno, donde se reestructura, etc. Y la vialidad, la supervivencia de ese concentrado plaquetario, que dure ese proceso de tiempo, para mí es un poco cuestionada. Entonces, y también por muchos buenos resultados que tiene, las revisiones sistemáticas y la evidencia científica es clara de que el tejido conectivo es el gol estándar y lo seguirá haciendo mucho tiempo más. ¿Ok? No sé si respondí tu pregunta. Quedó deshabilitado el micrófono, pero si nos puede responder por el chat a ver si es que quedó clara la respuesta que entregó el doctor Pablo Urrutia. Pero entonces va tiene un poco de biología al respecto. Sirve en los lugares donde todo sirve y no es mejor que las decisiones estándar en este caso, que es el tejido conectivo. Sí, Sebastián Gandia dice que sí, gracias. Te agradece por el chat. Gracias, Sebastián, por tu pregunta.
Agradecemos a Sebastián por la pregunta. Y bien, dado el tiempo, vamos a dar paso a finalizar este webinar. Queremos agradecer al doctor Pablo Urrutia por tremenda presentación, por la dedicación, por enseñarnos no solo desde la teoría, sino también desde la práctica y la experiencia que él ha adquirido durante este tiempo. Así que, doctor, muchísimas gracias. Estoy seguro que todos los que están presentes aún, y bueno, los que estaban anteriormente, lograron disfrutar de la presentación. Y bueno, los que se quedaron también pudieron aprovechar esta instancia de preguntas y de discutir un caso clínico preparado con tanto cariño por usted. Así que muchas gracias nuevamente. Agradecemos a los participantes que se quedaron con nosotros hasta el final. Y también recordarles que mañana tenemos otro webinar, así que lo estamos esperando. Espero que se inscriban también y vamos a estar informando acerca de los futuros webinars que se vienen para futuros días. Así que agradecemos también al doctor Diego Hasanovich, a Esperanza Villasante por la organización y nuevamente gracias a todos los participantes. Nos estaremos viendo en una futura ocasión. Doctor Pablo Urrutia, muchas gracias. Muy bien. Gracias, Nicolás. Gracias, Esperanza. Qué bueno saber de ti, verte, que hace tiempo que no te veía. Y Diego, ¿cómo se llama? Bueno, aquí estamos para lo que necesites. Ya estamos hablando para desaburrirnos el año. ¿Ya? Así que cuando gusten. ¿Ya? Gracias por la convocatoria, por todo en realidad. A mí me gusta entregar el mensaje. ¿Ya? Muchas gracias, Fantástico, doctor. Pablo, muchas gracias. Buenas noches. Desde luego te vamos a volver a invitar y como decía Nicolás García, invitados todos mañana a la charla del profesor Gerardo Gómez Moreno de la Universidad de Granada, que a las 12 del mediodía, hora de Chile, va a estar con nosotros aquí, hablándonos del manejo médico odontológico en pacientes con diabetes mellitus. Así que no se lo pierdan. Va a ser muy interesante, buen repaso si estamos en pregrado también. Así Oye, vamos a cubrir. pídale fotos de Granada porque es espectacularmente bella Granada. Maravillosa, maravillosa. Yo estuve hace muchos años y es fabulosa. La Alhambra es espectacular también. Te juro que te Así deja que no se así. lo pierdan. Pablo, invitadísimo también, por supuesto. Y a Nicolás y a Esperanza los veo mañana y a todos ustedes nos vemos en algún momento cibernéticamente o espero en algún momento presentemente. Buenas noches, Sí. que descansen todos. Nos vemos.